Guess I'll keep gambling, lots of moves and lots of rambling. Me llamo Quoth, que se pronuncia Quoth. Los nombres son importantes, porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llaman Maedre, que, según cómo se pronuncie, puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo el que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo se me pone de punta y parece que me haya prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante. Aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo, al menos, parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primer amante me llamaba Dulator, porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Sadikar, dedo de luz y 6 cuerdas. Me han llamado Quoth el sin sangre, Quoth el arcano y Quoth el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado, los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Quoth. Una vez mi padre me dijo que significaba saber. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. Incendé la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que los otros no se atreven a hablar, ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizás hayáis ido a hablarme de mí. But it's easier just to wait around to die. Si queda un alguien que no haya leído El nombre del viento, vamos a darle un poco de contexto. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen. Cote es un tabernero deprimido que regenta una posada en el Quinto Pino, en un pueblo de mierda donde van sistemáticamente cuatro señores puestos hasta las trancas a contar sus cosillas alrededor del fuego. Y que tiene un ayudante un poco estresante llamado Bast, que parece siempre frustrado. De la nada aparece un señor llamado el Cronista que le acosa sistemáticamente hasta que él accede a contar su historia. Y a raíz de ahí descubrimos que es la persona más importante del siglo, podríamos decir. Y no es Cote, es Quoth, que resulta ser una persona que lo ha hecho todo. Ha llegado a la máxima maestría en todas las disciplinas posibles, ha conocido el mundo y ya ha llevado a cabo hazañas increíbles. Y esta es gran parte de la gracia de la historia, es que comienza ya terminada. En plan, simplemente una reconstrucción por medio de un relato de toda la historia de vida de Quoth. Y a lo largo de su historia podemos ver cómo nace dentro de un grupo nómada, que claramente podemos asociar a los gitanos, que actúan como... es como una especie de feria, ¿no? O circo. En plan, un grupo de intérpretes que van viajando de pueblo en pueblo por los dominios de un señor feudal. Hasta que eventualmente, creo que a la edad de 12 años, son asesinados por un grupo de seres mágicos denominados los Chandrian. Ya a raíz de ahí empieza la aventura de Quoth, que básicamente comienza como un huérfano extremadamente vulnerable que tiene el sueño de ir a la universidad. Una especie de institución donde se enseñan diferentes ramas del conocimiento, de las que, bueno, ya iremos hablando respecto vaya avanzando la historia. Y simplemente es la historia de este personaje, en plan, y qué le va ocurriendo a lo largo de toda su vida. Vamos a empezar un poco con el contexto histórico. Esta novela se publicó en 2007 y constituye la primera entrega de una supuesta trilogía que realmente a día de hoy solamente tenemos los 2 primeros libros. El tercero, pues ni está ni se le espera, porque lleva como 10 años el autor diciendo sí, donad 33.333, número muy importante, el 3 en la novela, como ya veremos. $33.333 a mi ONG, porque tiene una ONG este escritor, y entonces publicaré fragmentos de la tercera... Eso? Sí. Hostia puta. Y entonces publicaré fragmentos de la tercera novela. La gente llega a la meta y él dice, bueno, mejor no. Pero hostia, yo pensaba que estaba deprimido y me daba pena. Ya. Pues eso, tenemos solamente 2 entregas y 2 muy buenas entregas. En concreto, esta primera la publicó, como ya mencioné, en 2007 y tardó más de 10 años en escribirla. Empezó a escribirla mientras cursaba su estudio de posgrado, que no llegó a finalizar. El escritor se llama Patrick Rothfuss, espero que se pronuncie así. Nació el 6 de junio de 1973 en Wisconsin, Estados Unidos. Y bueno, sus estudios son de literatura inglesa. Y a día de hoy, bueno, por lo menos hace unos años daba clases de ello. También durante su época universitaria escribía columnas humorísticas para el periódico de su universidad y ya por entonces ganó el premio para escritores no publicados
de la revista Writers of the Future, es decir, escritores del futuro, por una historia corta que sería lo que en el futuro se convertiría en la novela que hoy vamos a comentar, El nombre del viento. También es fundador de una organización benéfica llamada World Builders, Constructores del Mundo, y es una ONG en contra de la pobreza a nivel internacional. Y bueno, esa sería un poco la historia de Patrick Rothfuss, que como digo, llevamos una década sin saber nada de él. Luego ya un contexto un poco más general de cómo estaba la literatura fantástica, bueno, de fantasía creo que es mejor dicho. Por eso entonces pues podemos destacar las adaptaciones cinematográficas del Señor del Anillo, que fueron algo trascendental para el género, en el 2001, 2002 y 2003 respectivamente, cada una de las entregas. Luego también desde el 97 hasta el 2007 se fueron publicando los distintos libros de la saga de Harry Potter, que es muy interesante, lo iremos mencionando a lo largo del capítulo, la analogía o relaciones que podemos establecer entre la escuela de magos de Harry Potter y también la escuela de magos de El Arcano en El nombre del viento, que, bueno, digamos que es como una versión de Hogwarts, pero mucho más realista, sucia, con rencillas chungas, con nobles cabrones, y bueno, eso ya lo iremos comentando. También el género de dark fantasy o fantasía oscura, que es donde podríamos encasillar un poco esta novela, pues por esos años tendríamos las novelas de George R.R. Martin sobre el 2000 y también de Joe Abercrombie, ¿se pronuncia así, Carlos? Efectivamente. Que en el 2006 también era muy famoso. Y por otro lado pues tendremos a Sanderson con su primera novela publicada, El Antri, en 2005 y El aliento de los dioses en 2009. Y contextualizado un poco, pues vamos al lío. Pues venga, yo la verdad que Bueno, vamos a ir empezando. Yo creo que, bueno, son como tres tesis pequeñas metidas en una misma. Yo diría, es que es tan claro que es una tragedia, en plan, pero en sentido griego, Sí. en plan de la palabra, de más ya sabes lo que va a pasar, sabes que va a ser malo. Esto lo puedo decir ahora, ya sé qué significa Cote, el nombre que se pone después de tal, significa desastre. Guau. Y me parece muy simbólico de la situación en la que se ha metido. ¿Lo menciona explícitamente en el libro? No, pero como es la segunda vez que me lo leo, ya sí que hay una frase en la que dicen Chaen no sé qué cote. Sí, en el idioma este raro de... No sé qué idioma era, no me acuerdo, pero Chaen es 7 porque los Chandrian son los 7 Drian o algo así. Y de ahí que Cote sea desastre. En plan, que el personaje literalmente se llama desastre. Ahí podemos ver lo claramente trágico que es. Y yo creo que el tema fundamental de la novela serían los relatos y el análisis de estos. En plan, están constantemente hablando de las historias, están contando historias, poemas, hablan de ellos, hablan de lo que es real, de lo que es falso. Siempre hay fondos de realidad debajo de los cuentos populares y de las pequeñas historias que van contando. De hecho, hasta la trama yo creo que se desarrolla un poco a través de ellos. Cuando se habla de los Chandrian o los Amir, que creo que son como el horizonte de la novela, siempre se sabe todo a través de pequeños cuentos. Y eso es precioso. De ahí la importancia de la figura de Scarpi, que me gustaría hablar un poco. Sí, a este respecto, perdona. Sí, sí. En la contraportada de la edición de bolsillo de Penguin Libro hay como estas típicas citas de periodistas que le dan libros en exclusiva tal, y dicen ahí como su cita para ponerla como publicidad. Justo Navarro del País describe esta novela como una estupenda y fuera de lo común novela de aventura fantástica, una celebración del gusto de contar historias. Justo Navarro, encima, ha sido justo. Coincido. Y luego la subtesis, que es que, en plan, cuando has mencionado a Harry Potter, me ha gustado porque yo creo que es el principal objetivo de este libro. Como que realmente tú coges la historia y ves un huérfano que se ha quedado solo y que tiene el sueño de convertirse en un mago. Literalmente es el rollo. Lo que pasa es que en Hogwarts, yo que sé, tiene detallitos, ¿no? Como que de repente resulta que le han dejado una herencia de cojones. En plan, el señor oscuro o como un terrorífico lo ha derrotado, pero él es reconocido como un héroe. En plan, incluso siendo un bebé ya era un héroe, ya es apreciado y respetado y se le desea por ello, mientras que a Quoth lo toman como un loco, sistemáticamente. En plan, porque nadie se lo cree y la gente que se lo cree no le quiere ayudar ni siquiera a acercar ni a un kilómetro. Y luego la universidad, que yo creo que ahí hay mucha tela, lo iremos hablando más con los personajes y tal. Sí, es muy interesante la segunda tesis que menciona de, bueno, esta relación con Harry Potter, porque a lo largo del libro, El nombre del viento, mencionan muchas veces, como dicen, bueno, si esto fuese una historia fantástica, supongo que pasaría tal, pero como esto en la vida real pasó no sé qué, y dice como la versión realista, triste y...
impotente que al final acaba ocurriendo, como cuando salta del tejado porque su profesor de nominación le dice salta del tejado y el protagonista piensa que va a salir volando porque va a pronunciar el nombre del viento su maestro y que va, al final lo que hace es que se estampa contra el suelo y se tiene que ir Claro, a la enfermería. pero yo creo que esa es la trampa, porque es que como que los personajes, en plan, se hablan de historias y juegan alrededor de la historia constantemente. En plan, el personaje se deja llevar por el rollo de que es una historia y pasa eso, pero muchas veces pasa lo contrario, que a través del realismo acaba llegando a ser un héroe de las historias. En plan, como que pasa ambas cosas. Total. A veces te rompen los esquemas y otras veces te sorprenden cumpliéndolos y haciéndolos reales. En plan, porque muchas veces que... Eso, por ejemplo, en la página 344 dice de que yo no vivía en cuentos, pero luego se empiezan a contar cuentos de él. En plan, y hay gran parte de verdad en ellos. Él crea sus propias narrativas constantemente. Sí, total, te refieres como el tema de la... Por ejemplo, cuando le azotan como castigo en la universidad y él se ha tomado antes un estimulante que ha comprado ahí un poco de Strangi en el herbolario y como tiene los vasos capilares muy contraídos, pues no sangra cuando le azotan y le rajan. Entonces ya toda la gente se queda asombrada y dicen, todos los alumnos que están viendo los latigazos, dicen, ¿cómo es que no sangra? Y ya empiezan a formar como una historieta fantástica de Quoth el sin sangre, tal, ¿por qué es que será un demonio, tal? Y al final se acaba llegando a esa narrativa fantástica, pero siempre de mano de la especulación y la imaginación, que nosotros como lectores sabemos que es falsa, la imaginación de los pueblerinos y tal. Entonces es muy bonito como puedes ver desde fuera cómo se van construyendo estas historias fantásticas que realmente son mentiras, pero... Sí o no, algunas yo creo, por ejemplo, cuando empiezan a llamar Quoth el arcano, él es el arcano, en plan, porque se gana el nombre, ¿por qué? Porque es el mejor. Claro, esa mezcla entre cosas que sabes que son pura mentira y luego cosas que sí que son verdad. Y ahí está la gracia, ¿no? Y además como ya te cuentan antes de empezar todas las cosas que hace. Y tú simplemente tienes que ir viendo durante la novela cómo se van cumpliendo. Ya sabes cómo va a acabar y ya sabes lo que está pasando. En plan, y eso es bonito, en plan, porque todas las historias, en plan, las que dice Quoth sí que son verdaderas. Y eso va a pasar. En un momento, ahora este libro, en el siguiente, o recemos en las puertas de piedra. Yeah. Pero bueno, ¿tienes una tesis pensada también o...? Pues no, realmente. Se me ha pasado completamente. A mí que se me olvida también, tío. Es la costumbre. Pero sí, es un poco... propone un camino de... Pues lo típico que también ocurre mucho en videojuegos, ¿no? Que al principio te enseñan como la situación en la que el protagonista tiene todos los poderes, la armadura al máximo nivel, la espada tal, y luego de repente ocurre un evento catastrófico, que en este caso es que empieza a contar su historia, empieza a contarte cómo él estaba pues eso, con sus padres, como tú ya has mencionado, viviendo una vida idílica, donde recogieron al arcanista, ¿cómo se llamaba este? A Benzi, que le iba enseñando por los caminos lo que en ese mundo es magia, y él iba viendo como poco a poco la magia realmente no era como él se la imaginaba, sino que era algo mucho más mundano, pero que al mismo tiempo sí que tenía algo ahí misterioso, que era el nominalismo, tal, y estaba ahí sumergido en su fantasía y en su infancia cuando de repente ocurre el hecho que le destruye y tiene que empezar a escalar desde cero. Y en ese sentido, pues sí, es como una propuesta de camino de héroe, ¿no? Sí, en plan, pero como muy desmitificada. Total. Plan, y luego, el plan, yo es que te suscribo todo lo que has dicho, pero diría que llega antes, porque el desastre, porque él se llama Desastre. Es que me encanta el detalle que se llame Desastre. El desastre ya ha venido. En plan, cuando vemos a Quoth ya está muy venido a menos. En plan, que eso se puede ver en la última escena de Bastinas que dice se están, y yo que sé, tonterías como que, por ejemplo, los Skrulls estos la araña, ¿no? lo dejan hecho un colador. En plan, que quiero decir, realmente, si todas las historias que cuentan sobre él son verdaderas, esto no podría haber pasado, tiene que haber un error. En plan, está claramente ya muy de capa caída. Claro, porque Bast menciona un poco antes del final del libro, le dice a Cronista que ni se le ocurra mencionarle a Cote el tema de por qué no usa simpatía, es decir, la magia del mundo. Entonces, por eso, cuando se enfrenta a Cote digamos, en el presente, ¿no? Cuando en el presente de la narración de la historia tal, se enfrenta a la araña, los Skrulls, creo que son 4 y por pocas lo matan. Y claro, ahora no lo había caído, pero es porque no utiliza la simpatía. Si utilizase la simpatía, podría destruirla inmediatamente, supongo. Ni la nominación. Claro. Ni la nominación, porque en plan, es un maestro. En plan, es decir, ya sabemos que él lo hace todo bien. En plan, y claramente se convierte en un nominador. Que eso también es otra cosa de la que quiero hablar, que es el tema de la magia. Vamos en orden, empezamos por el tema de la estructura y luego ya se nos va mezclando un poco todo. Perfecto. En plan, yo creo que una parte fundamental de la novela es el funcionamiento de los interludios.
En plan, y el planteamiento de la novela, que es de empieza con el posadero, empieza con Cote. En plan, de hecho, cuando estábamos grabándolo, he empezado a contar el resumen, como si fuera, en plan, contando la historia de Quoth, pero yo he dicho, no, hay que parar porque hay que empezar por este señor. Porque son prácticamente dos personajes distintos y totalmente de estos. Claro, porque en el presente, ¿qué edad tendría Cote? Tiene 25 tacos, tío. 25. Pero parece que tiene 80, el cabrón. Ya. En plan, de hecho, le habla a gente más mayor que él como si fuesen niños. En plan, porque parece, ha envejecido a un ritmo, una locura. En plan, pero han pasado unos 15 años desde el comienzo de la novela. O sea, en los capítulos que son interludios, bueno, en los primeros 5 o 10 capítulos así, y luego en todos los interludios, Cote está en el momento presente contando su historia con 25 años. Efectivamente. Y en el resto de capítulos en el que nos está contando la historia del pasado, va desde los 11, Primero 12... un niño, ¿no? Sí, luego va creciendo. En plan, que se queda con 15 y 16 años, que no es un chaval muy joven. Total. En plan, pero es la... y es eso, es esta estructura de empiezan colocando otra historia en la que te presentan al protagonista, al personaje de Cronista, que es un señor bastante interesante, y al personaje de Cote y Abast. Sí. Y de repente empieza la narración y luego van como pausando porque pues obviamente ellos van contando la historia, pero en algún momento pues entra alguien y quiere comer, en plan, y entonces Claro. tienen que parar para que cuenten las cosas y vas viendo a través de ahí, pues vas viendo que el mundo está sumido en una guerra horrorosa, que los caminos están asquerosos, que la gente está aterrorizada, que parece que hay demonios. Está claro que el mundo que es literalmente un desastre. Sí. En plan, el mundo que ha dejado Quoth y por el que claramente se siente culpable y responsable, porque parece que el asesinato del rey ha sido lo que ha dado inicio a eso. Y, en plan, pero no nos dicen qué ha pasado con los Chandra, no nos dicen qué ha pasado con los Amir, que Claro. sería la clave para entender el contexto en el que estamos. Y yo al menos, pues yo me he leído el segundo libro y una de las dos novelas estas que tienen, y de momento no se ve. En plan, no se ve Lo que sí que imagen. nos dicen es que Quoth, uno de los nombres que recibe es el asesino de reyes. Sí. O sea que Sí, igual... sí, sí. En plan, se sabe que eso es el final. En plan, como que eso fue lo que empezó, catapultó todo a la mierda. Hostia, y esto quería mencionarlo. Es el puto Quijote, tío. El Quijote empieza muy parecido, en plan, para los que lo hayan leído y los que no, nada más empezar, sale Cervantes, digamos, como personaje narrativo que explica cómo no es una historia que él se haya inventado, sino que es una historia que él encontró porque encontró unos manuscritos en árabe y que luego tradujo, y eso es el resultado del Quijote. Y en verdad que hay una estructura muy similar en el sentido de que la propia historia que se está desarrollando está ya contada dentro del relato. Yeah. Me parece precioso, en plan... Y nunca llega, porque yo recuerdo... O sea, quiero decir, yo empecé a leerme esta novela hace un par de semanas y iba completamente a ciega, no tenía ni idea de qué iba ni nada. Había escuchado mucha gente diciendo que era genial, pero bueno. Y yo recuerdo cuando estaban los 10 primeros capítulos contándote pues, el presente de la historia, ¿no? Una historia normal de un posadero, tal, que de repente aparece una especie de demonio arácnido y me queda mucho mal rollo, la gente del pueblo donde está la posada está aterrorizada porque vienen los demonios, tal. Y yo estaba súper metido en la historia y de repente veo que paran esa historia y empiezan a contarte lo que pasó hace 15 años. Y yo recuerdo ver eso y decir, no, por Dios, tío. Yo quería saber más de la araña, yo quería tal. Pero fue claro, sí. leerme una página y entró perfecto, ¿sabes? En plan, en ningún momento dije, joder, yo quería saber más del presente. No, es que está muy bien escrito, tío. Yo de todo lo que he leído de este señor, tiene una cosa que yo igual es demasiado perfeccionista, ¿no? Y por eso estoy tan paralizado, pero es que está todo bien. Sí. Es que no hay como, en plan, yo no... Da igual, de hecho, en plan... No es un spoiler, ¿no? En plan, el segundo libro va de un sitio a otro y hace cosas distintas de las que se suele tratar, y como que te puede gustar mucho la dinámica de la universidad porque es interesante y porque tú estás ahí viviendo tu segundo Harry Potter un poco más adulto. Pero es que te la pela, en plan, da igual lo que haga, es un personaje que resulta interesante. Sí. En plan, no... Como típica novela que dices, no me apetece mucho, voy a echar 5 o 10 minutos leyendo tal, te lees 2 páginas y de repente te has leído 45, 60, o sea, sin Es darte que cuenta. te cuentan que está el señor jugando a las cartas con sus colegas y te lo pasas bien. Es que da igual. En plan, todo está tan lleno de vida, cada pequeño detalle, en plan... Es que, de hecho, sobre el estilo yo creo que es eso, que es como que mezcla mucho un poético y como muy rememorando, y luego un muy coloquial, porque las conversaciones son muy mundanas, en plan, son de necesidades inmediatas. Sí, el estilo poético a mí me ha encantado. O Es sea, precioso. las descripciones que tiene, ya lo mencionamos hace unos cuantos días fuera de micrófono, cuando habla de, creo que era una espada, Sí, la espada. y dice, El delirio. la espada tenía la forma de un canto que está en medio de un torrente, de un río, y ha sido erosionado por la fuerza y es como un pincho que está... Un pincho natural, en plan, como es como la naturaleza, en plan, ha creado algo más filoso que la mano del hombre. Sí, y luego las descripciones también de los olores, cuando mata a un demonio y para que no resucite, imagino, porque tampoco llegan a explicarlo del todo, pero para eliminar bien el demonio y eliminar el problema,
tienen que hacer una especie de ritual con hierro, con fuego puro, alimentado por, Modelo de Fresno, Olmo y Roble. por ciertas plantas. Y dicen que cuando queman el cadáver del demonio haciendo ese ritual, desprende un olor a flores podridas y pelo quemado. ¿Sabes? Tiene unas descripciones y unas cosas que es que... Lo que sí que pasa es que si te quedas un trozo, atraes a más demonios. Que es lo que hace el protagonista para atraerlos. Sí. Y esa es por eso va a estar tan loco con que lo haga y no le hace ni puto caso. Y también yo creo que ahí es el... En plan, el punto de que lo que mencioné antes de cómo la verdad oculta en los cuentos, y creo que es una cosa que mencionamos pero no hemos desarrollado, el hecho de cómo de diferente se ve el mundo desde las diferentes perspectivas que hay, y que sí que hay una esta vertical. De que está la gente que no entiende las cosas y que hace las cosas sin entenderlas, y la gente que hace las cosas entendiéndolas. Pero el hecho de que los aldeanos quemen al demonio de manera perfecta y como estipulan los cánones, porque está narrado en los cuentos. Porque los cuentos dicen que hay que quemarlo con hierro, con olmo, Es fresno verdad. y nogal. Y Las canciones, ¿no? Que hay muchas canciones y hay una canción, ¿no? Que te menciona, tienes que quemarlo con tal y con tal y con tal, porque si no, ta, 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 y que es una canción infantil, pero que es así. En plan, la gente que conoce a los demonios y que sabe que son algo real, porque para la mayoría de gente son como cuentos de brujas, en plan, y como una cosa mitológica, sabe que existen y sabe que hay que hacer ese procedimiento para impedir que llegue un desastre. Total. El tema de la verticalidad es cierto que está presente y no lo había ubicado, no lo había relacionado yo, pero también está... O sea, yo noto cierto, no en un sentido malo, pero cierto elitismo en el libro. Por ejemplo, cuando digamos que Quoth pronuncia el nombre del viento, que por cierto, esa escena quiero hablar porque me flipó, me encantó Hostia, sí. cómo la narra. Pero en ese momento es como que pasa de helar a relar o algo así, como que da un ascenso en su grado dentro de la universidad y ya pasa a ser un iniciado, digamos. Sí, Y el que escucha al que habla. Exacto. Y a partir de ese momento, el maestro nominador, que hasta ese momento, Eleanor, ¿no? Elodin, que hasta ese momento había ignorado completamente a Quoth, de repente, como ya pronuncia el nombre del viento, le trata como a un igual y empieza a decirle, ya, es que no te podía hablar porque tú eras el que escucha, no el que habla. Entonces ahora, y empieza a contarle como todas las preguntas que tenía hasta ese momento y que estaba ignorando, empieza a contárselo. Es como esa estructura vertical, ¿sabes? De, has conseguido esto, entonces tu recompensa es profundizar mucho más en la verdad, ¿sabes? Sí, no, también es que esto lo digo desde haber leído el segundo libro. Pero no, en plan... Es como... En ese sentido, Elodin no para de intentar hablarle a Quoth. Lo que pasa es que Quoth no escucha. En plan, Quoth no es un Elir. En plan, no ha llegado al punto de poder escuchar. Elodin no se oculta nada. Sí, Elodin te lo dice todo. Lo que pasa es que habla de cosas que no se pueden hablar. En plan, es la magia. El momento este en el que creo que es la segunda vez que ponen, como dicen en la novela, ante las astas del toro a Quoth, sí. o sea, que hacen así como una especie de ultimátum todos los profesores para ver si lo expulsan de la universidad o no. Y sale en principio la votación que sí que lo expulsan, empiezan a levantar la mano todos los profesores y ¿cómo era Elodin? Elodin levanta la mano también, rollo, quiero que te expulsen, y mientras levanta la mano le mira al protagonista, le sonríe y le saluda así con los deditos, como... Sí, es genial. Luego cuando hablemos de los personajes nos centramos, porque Elodin da para demasiado. Total. También yo creo que una cosa fundamental del estilo es que siempre es en primera persona. Es una novela muy narcisista, en plan, y hay mucha proyección ahí, porque es eso, es el, en plan, para los que conozcan el concepto de Gary Stu, de manual. En plan, es un personaje al que se le da bien todo, no falla nunca. En plan, lo único que se le da mal a las mujeres es porque es un adolescente pajillero. En plan, pero todo lo demás se le da bien, y lo que no se le da bien lo aprende rápido. En plan, y curiosamente sigue fracasando constantemente pese a eso. Pero influye mucho en el estilo, como que todos los personajes orbitan alrededor de él. Sí. En plan, esto me recuerda mucho a Naruto, de hecho, con Sasuke, que al principio de la serie como que todo el mundo está centrado en él, como si fuese una especie de la única luz que hay en la oscuridad. En plan, y todos los personajes consideran que es un genio y todo el mundo tal, y está la gente que le odia por ser un genio y la gente que le ama por ser un genio. Y punto. Y luego sus colegas que son más buenos que el pan. Pero y se nota mucho en la narración. En plan, es como una mitología del yo súper extraña. En plan, todo es hablar sobre el yo y cómo se llega al yo. Es curioso. Sí. Y en ese sentido creo que el único personaje que se aleja un poco de esa órbita alrededor del protagonista es justamente su interés romántico, Tena, Sí. que Bueno, a mí me da la sensación incluso que es demasiado, o sea, orbita demasiado poco alrededor de él, ¿sabes? Como yo leyendo, es que no quiero tampoco hablar de muchos personajes porque ya llegaremos. a ver, yo si quieres entramos ya en personajes. ¿Tienes algo más que decir de la estructura, del estilo y eso? No. Pues si quieres, me da igual empezar por uno o por otro. En plan, ¿lo hacemos cronológicamente o los que vayan viniendo? Sí, bueno, menciono esto de DNA, ahora vemos.
que muchas veces leyendo no acababa de comprender por qué Dena era tan, eso, como un eclipse, que de repente estaba Sí. de manera súper entregada hacia él y empezaba a decirle, es que tienes que secuestrarme, tienes que robarme, yo quiero estar contigo, tal. Y luego de repente le ignoraba durante semanas, y luego no, y luego sí, ¿sabes? Como que creo que el contraste, no sé si es intencional o no, pero el contraste entre que toda la historia gira alrededor del protagonista y luego justamente esa persona no, hace que a mí por lo menos me chirría entre comillas, ¿sabes? Como que me da un poco de coraje de, Es de que decir, tío, pero espabila, ¿sabes? Trátale bien. Dena yo creo que es un personaje que cabrea, pero porque es el único fracaso que tiene WoW, realmente. Ya. En plan, es lo único que le sale mal. En plan... Y como que me parece un efecto similar al que ocurre con Breaking Bad con su mujer. Como que es... En plan, tú Ya. empatizas mucho con el personaje y te proyectas hasta el punto de volverte insensible y deshumanizante. En plan, yo creo que Dena es un personaje que en las primeras lecturas que hice le pillé rabia. Y en estas lecturas más maduras o más de esto, te das cuenta de que es cierto que no hay manera de encontrar a Dena, pero es imposible encontrar a Quoth. En plan, quiero decir, es imprevisible de cojones. Aparece, en plan, es como un rayo que va viajando por ahí, no sabes dónde lo vas a encontrar. Mucho es que lo encuentra a veces. En plan, y que realmente esta dinámica de acercamiento o alejamiento, Quoth hace lo mismo, porque es un chaval acobardado. En plan, y que sí, que es por movidas de que no se siente valioso y entonces no es capaz de acercarse a ella y tal. Pero ¿quién nos dice que Dena no es lo mismo? En plan, hasta donde sabemos, Dena es una chica huérfana, totalmente sola y que se ve obligada a prostituirse. En plan, quiero decir, Dena es un personaje muy chungo, pese a que... A mí me encanta la descripción que intenta hacer al principio. Cuando no puede conseguir describirla porque no para de... Porque es eso, como que a él le encantó, le maravilló. Y yo creo que consigue en la narración hacer eso, porque Dena es un personaje que cuando llega se come las escenas, que es graciosa, es encantadora, es inteligente, tiene mundo, en plan... Son dos personajes que yo creo que destellan muy bien juntos. Totalmente. A mí Dena es un personaje que me encanta. Sí. Y nada, yo lo pasé muy mal cuando se iba a envenenar. Te mandé un audio por WhatsApp diciendo, se va a morir Dena. Y encima se va a morir después de estar súper eufórica porque el veneno primero te ponía eufórico y luego igual te mataba. Tal. Sí, sí. Pero no. Gracias a Patrick Rothfuss no muere Dena. Hombre, no, coño, sí. En plan, a ver, yo creo que quiero decir, no habla de la tradición de una mujer, yo creo que se refiere a ella. En plan, Pero como- al principio, o sea, la historia la resume porque empieza como a... Cuando le está contando la historia a Cronista, se empieza... Sí. No sabe muy bien cómo empezar, se lía, intenta empezar de distintas formas tal, y al final dice, bueno, supongo que se puede resumir en viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron. Claro, yo estaba siguiendo esto todo el rato en mente y digo, vale, viajó, ok, cuando era niño, estaba viajando, tal, no sé qué. Vale, claro, tú pensabas que se refería a solo el primer libro. Claro. Caño. Amé, Sí. digo, vale, es Dena. Y justo después de Amé pone perdí. Y digo, ya está. Este libro va a Claro. acabar con que pierde a su amor. Pero. Claro. Yo, no. yo al menos al principio lo interpreté como que eso era una cosa que pasaba para el final. En plan, y queda ahí, bueno, saber los acontecimientos finales. Sí. Y Pero bueno, a mí me hizo mucha gracia verte aterrorizado, porque es que me he leído el segundo libro y es que no. ya. Claramente ni de cerca. Yo lo temía ahí, no lo veía factible. En plan, que se va. A ver, que. La historia es cruda, pero no tanto para que se te muera ahí en plan, con una sobredosis de enero o de lo que sea. Sería demasiado terrible para esta novela. En plan, que decir, esta novela es oscurilla y tiene su trasfondo. Es como un Harry Potter menos idealista, pero esto no es Grindark. No va a haber canibalismo ni le van a arrancar las tripas al amante del protagonista. Ya. En plan, le pasan putadas, pero son mucho más trascendentales. No se muere alguien en un momento como inesperado. Sí, al final siempre acaba resolviendo las situaciones chungas. Sí, Como en plan- se lía muchísimo, pero no muere gente, ¿no? Creo que no llega a morir nadie. Bueno, toda su familia. Ah, sí, eso. Claro, pero ahí está Se me había trascendental, olvidado. porque literalmente son unos seres fantásticos que nadie sabe de dónde vienen, en plan que todo el mundo nadie los tiene en cuenta o le aterrorizan y que inician la búsqueda del personaje. Eso son contenidos trascendentales. Aquí no se va a tropezar con una cáscara de plátano y se va a abrir la cabeza. Sí, los Chandrian, ¿no? Igual ese personaje también podemos mencionarlo un poco por encima, pero no se sabe mucho, ¿no? De hecho, yo diría que el principal motivo por el cual Quoth quiere entrar en la universidad Sí. es o sea, ni siquiera para cursar las clases y graduarse y tal, sino para tener acceso al archivo de la biblioteca y poder buscar libros sobre los Chandrian, que son los asesinos de su familia y su amigo. Efectivamente, una cosa que creo que hace extremadamente bien este libro es que en plan, se olvida del objetivo. En plan, y Total. está en el viaje. En plan, porque realmente hay muy pocas veces que tengamos nada de información sobre los Chandrian y sobre los Amir, que son la otra figura importante. Las únicas veces que se ha mencionado algo son, primero, Scarpi,
Que Scarpi me parece un personaje fundamental porque además este rol que tiene de contador de historias. El bardo que es súper De mayor. Tarbean, sí, efectivamente. Y que cuenta toda la historia de Lanre y de Mirta Araniel o algo así. En plan, y que en teoría son como la historia originaria de los Chandrian. Y como sus enemigos fundacionales son los Amir, este grupo que además en la universidad se les considera una serie de jueces itinerantes totalmente. En plan, como que no se les considera un elemento fantástico, están como rebajados en la historia. No parece que sean tal. Pero luego hay detallitos. Auri le llama Ciridae. Los Ciridae son las personas de más alto rango de los Amir, en plan, por lo que... ¿Cómo? Porque yo el tema de la mitología, como está contado de una manera un poco enrevesada, ¿no? O sea, están los Chandrian, Sí. que son como estos 7 demonios que van por ahí matando a gente porque cantan canciones que a ellos no les gustan, por ejemplo, ¿no? A los padres del protagonista lo matan porque el padre estaba escribiendo una canción sobre los Chandrian. De repente, los Chandrian, que se supone que son criaturas mitológicas, aparecen y matan a todo el mundo que había escuchado esa canción. O en la boda, en plan, porque encuentran una vasija en la que están representados los 7 Chandrian con sus respectivos señales. Vale, por lo una cual parte... facilitaría la identificación. Claro, por una parte están estos 7 demonios que parece que matan a todo el mundo, que los representa de alguna manera, habla alguna verdad de ellos, parece que quieren estar ocultos. Luego están los Arin, ¿cómo has mencionado el otro? Los Amir. Amir. Estos son unos jueces, dice, itinerantes. A ver, los Amir es que no se sabe tanto. En plan, pero cuando no matan a Quoth, porque en un momento ven que está viniendo alguien, Sí. por lo cual hay alguien que persigue a los Chandrian, y ellos dicen, ¿quién nos protege de los Sice, de los cantantes, de los Amir? Los Sice creo que sé cuáles son, los cantantes no sé quiénes son, pero los Amir son esta figura, que él va a buscarlo al archivo, a investigar sobre los Amir, y llega a Lorren, el bibliotecario, y le dice, esta era una figura que es básicamente que se desarrolla a partir del juez itinerante, que básicamente sería una persona que estaría viajando y estaría juzgando casos notariales, en plan, hay un problema de tierras, un bandido, lo que sea, pues va ahí él y ejecuta en zonas donde no Ya. llega la justicia ordinaria, pues va él. Y esto es lo que ha quedado de los Amir. Pero las historias que cuenta Scarpi, y las historias siempre son más importantes que la ciencia, es que eran figuras, en plan, eran como una especie de guerrilleros nobles, en plan, como gente extremadamente educada, formada, rica, con capacidades mágicas, que luchaban activamente contra los Chandrian y contra otros males de este mismo O tipo. sea, como una especie de grupo paramilitar de la justicia. Dicho así, suena fatal, pero... Pues bueno, no sé. Pero, Fantástico. pero era un igual. poco ese rollo. Esta es el rollo. Hay unas figuras que son los Ciridae, que es en las 8 figuras que aparecen representadas en la jarra de los Chandrian, la octava es un Ciridae, que son las el mayor alto cargo, que están caracterizadas en plan, por la sangre que tienen. En plan, tienen como. Esto es en plan, además, la mitología es muy cristiana en este sitio. En plan. Sí, me estaba recordando los templarios, literal. Tienen un rollo, pero básicamente tienen marcas sangrientas en las manos y la sangre les baja por los antebrazos, que literalmente emulan a Los en plan, estigmas, ¿no? los estigmas de Cristo, efectivamente, esas marcas que tienen las manos. Ya. Y entonces, esas son esa figura que son los Ciridae, Auri en un momento le dice mi Ciridae. Duro, ¿eh? Se me pasa completamente. Claro, yo no me he leído el segundo, imagino que hay desarrollado. Aparte desarrolla más, pero no quiero. En plan, como que estamos en el primer libro, no, Claro. no quiero hacer spoiler ni quiero meter mental. Y esto, en plan, ¿por qué es eso? Yo creo que la magia de esto es que tienes, por un lado, la información ordinaria, que es los Chandrian son un cuento, y los Amir son esta figura del juez itinerante. Que es lo que le cuentan los científicos. Pero siempre que se encuentra con personas que exceden a eso, como Auri, no les dicen nada. En plan, en cuanto intentas sacarle algo de información, sale corriendo. Ya. En plan, todo el mundo está aterrorizado. Que es un poco la relación con Auri, que bueno, Auri es una muchacha, ¿no? Más o menos de la edad de Quoth, es que me flipa ¿Qué ese personaje? personaje. Ahí tiene un libro dedicado. Seguro ¿Sí? que. Claro, en plan, ahí están los dos libros principales y luego una historia de Bast, que yo me la he leído y está muy chula. Y luego una de Auri, que es en plan que además tiene pinta de que está escrita con un estilo poético de cómo ve ella la realidad. Buah, yo quiero leerme eso, tío. Yo me lo estoy pensando, sí, echarle un ojo, la verdad que tiene buena pinta. Bueno, Auri es un personaje femenino que tendrá más o menos la misma edad que Quoth, o a lo mejor un poco mayor, no lo sé, que vive como en las cañerías, vive bajo tierra en la universidad. Y la historia un poco que podemos presuponer, que realmente en ningún momento se llega a confirmar, es que, bueno, mediante el estudio del arcanismo, de la simpatía, de todas estas cosas que se enseñan en la universidad mágica de este mundo, pues muchos estudiantes, de hecho creo que recuerdo el porcentaje era... un tercio de los estudiantes... No, Una barbaridad. sí, muchos estudiantes, creo que era un 1000 tercio... estudiantes, 300 locos. algo Un así, tercio era. cada 2 meses se vuelven locos y tienen que ingresar en un manicomio que está dentro del propio campus de la Las universidad. gavias. Claro, la choza también le dicen. Sí, me gustan mucho las gavias, tío. Parece como un nombre de cárcel marronera. Sí.
Y entonces la teoría que se tiene es que Auri es uno de estas estudiantes que se ha vuelto loca por el estudio de la magia y que para que no la encierren en el manicomio vive en, pues, en las profundidades, que hay como cuevas subterráneas en la universidad y poco a poco pues se va acercando a Quoth. Y esta personaje, ¿no? Que está como un poco en conexión con el plano del más allá, digamos, porque parece que tiene esquizofrenia o algo así, la manera que tiene de hablar, siempre, bueno, digamos que es una persona eso, que está un poquillo más para allá que para Lo acá. cual hace que las escenas en las que hable son preciosas, porque tiene un estilo tan poético Sí. y como que Quoth al final le sigue siempre el rollo. Entonces se vuelven conversaciones de locos, Precioso. pero extremadamente bellas. Son increíbles. Y esta es la que le dice mi Cirir o algo así, ¿no? Como Mithridae. mi Ciridae. Ella ve en el Claro, protagonista... estoy dando si en el primero o en el segundo, tío. En plan, es que... Bueno, no pasa nada. Ella ve como algo en el protagonista, ¿no? Ya. Claro, porque, a ver, porque al final es un señor que viene, le da comida, le protege, le compra ropa. Ah, claro, es como mi salvador de alguna forma, ¿no? Efectivamente. Ya. En plan, y más, yo quiero hablar un poco de lo que hablamos de los grados del saber. Yo es que los divido en tres. Está el supersticioso pueblerino, Sí. la persona de mundo, que yo creo encajan ahí los padres de Quoth, Avenzi, que son figuras que comprenden la simpatía, las lámparas simpáticas, todas estas cosas que la simpatía al final es una magia que es ciencia. En plan, son como sistemas de poleas mágicos, pero no dejan de ser sistemas de poleas y desplazamientos de energía. Pero luego hay gente que habla de cosas distintas. Que pues, figura más clave sería el Odin. Me gusta llamarlos los despiertos. Que son figuras que hablan... Ok, un momento. No, pero sí que tienen un punto, porque están abiertos a una realidad que está Total. dentro del mundo y que el resto no ven. La idea de los nombres, la idea de que tú puedas controlar la realidad por medio de la nominación es una locura y que se ve constantemente y es imposible pasar del segundo al tercer grado. Porque siempre que lo intentas te encuentras con el Odín que te empieza a dar señales equívocas y te dice que saltes por un tejado o te mete en esta. O Auri, que yo creo que es una persona que seguro que en el tercer libro se va a desarrollar una historia, un trasfondo muy turbio. En plan, yo estoy seguro de que tiene que tener alguna relación con los Amir. Es que no puede ser de otra manera. Ya. En plan, toda la gente que está conectada con eso o son seres sobrenaturales como el Odín o están muertos. En plan, como los padres o tal, ¿no? Parece que hay algo muy peligroso en ese paso. Sí, que digamos que esta se llama nominación, ¿no? Sería la magia, ¿no? En este mundo. Hay como una especie de lo que los pueblerinos supersticiosos llaman magia, que realmente es más bien ciencia. Sí, Podríamos eso. ver como una especie de alquimia, de cosa que es más bien mecánica. Que sí, que si no sabes cómo funciona, lo puedes entender como algo mágico, pero tiene truco, ¿no? Y puedes aprenderlo rápido. Que en el fondo, aunque sea mágico, y en plan, es una especie de sistema de poleas invisible, en plan, que tú estás operando y que sí es una locura porque te hace ser más eficiente, pero realmente me recuerda un poco al color de la magia, cuando la magia cuesta el mismo Sí. esfuerzo que... Aquí no tanto, porque tú puedes... es como ahorrarte montarte el sistema de poleas, pero funciona de esa manera, al final. En plan, mueves una cosa, se desplaza también la otra. Calientas algo, se calienta también lo otro. Y tiene enormes costes energéticos que tienen que ser suplidos de una manera o a través de tu cuerpo. En plan, Y luego estaría el último nivel, que ya la magia en sí, que de hecho cuando el protagonista la experimenta, que es una vez en todo el libro, lo describe literal como una especie de brote de... brote psicótico, Brote totalmente. psicótico, sí. Es que Sí, está descrito como una fusión... Es que me flipa. Ojalá tuviese por la Que página... desaparece el señalada. yo y empieza una conexión con las cosas y ves las cosas tal y como son, como si ya no hubiese representación y estuviésemos en el noúmeno. Sí. De repente, no sé cómo lo hace, pero narra una especie de fusión entre el futuro, el presente, el pasado, como que se pierden las coordenadas y ocurre el acontecimiento en el que el protagonista pronuncia sin saber qué es lo que está diciendo el nombre del viento, al mismo tiempo que hay un torbellino a su alrededor que es mágico, literal. Es mágico, en plan, todas las escenas. Porque además esto lo menciona Elodín, la diferencia entre la mente dormida y la mente despierta. Pero claro, es que estos son temas en los que Elodín no para de hacer hincapié, es que las palabras no bastan. Porque Ya. hay una diferencia entre las palabras arbitrarias que utilizamos para referirnos a las cosas y las palabras reales, que son muy difíciles de utilizar y que se centran en el conocimiento, de un conocimiento que racionalmente o intelectualmente no llegamos. Y tiene que ser una cosa como intuitiva, pulsional. En plan, tú te conectas en plan, tienes que ser el viento prácticamente para poder invocarlo y poder moverlo. Y eso te da capacidades inmensas. Sí. Ya que estamos hablando de la nominación, hay un detalle que me resultó súper curioso, que, bueno, sabemos, porque lo mencionan, que el nombre del viento en concreto es un nombre muy difícil porque
al igual que el viento, siempre va cambiando. Es un nombre que va fluctuando, como que no te lo puedes saber de memoria, digamos. Tienes que canalizarlo y, como tú has dicho, como intuitivamente convertirte en el viento de alguna forma y solamente así lo pronuncias. Pero, sin embargo, luego cuando están en las gavias, ¿no? En este manicomio, y Elodin le está enseñando la prisión donde estaba recluido, porque Elodin, el maestro nominador, estuvo también loco, estuvo encerrado en el manicomio. Y le enseña la prisión donde estaba y le cuenta que él rompió, o sea, descubrió el nombre de la pared de su celda, lo pronunció y la pared reventó. Y entonces dice, mira, y dice un nombre en un idioma extraño y no pasa nada. Y se queda así extrañado el Elodin y dice, mierda, lo han cambiado. Y empieza, se queda así como un rato disociando y de repente dice otro nombre y hace la pared, ¡pum! Y se revienta. Claro. Entonces eso me lleva a pensar que existe la posibilidad de cambiar el nombre de las cosas, ¿sabes? Esto es una escena suelta, no voy a dar ningún detalle más. Del segundo. El segundo libro, en el que Quoth, refiriéndose a Dena, porque Dena no para de cambiarse de nombre, le pregunta a Elodin, ¿qué dirías a alguien que no para de cambiarse de nombre? Y Elodin le mira aterrorizado y le dice, ¿qué has hecho? ¡Guau! En plan, yo sospecho que tiene que ver con Lanre. En plan, y el cambio que da, en plan, del héroe de la historia a convertirse en una figura oscura. Como que tiene que haber alguna manera de literalmente transmutarse. Qué bueno, tío. En plan, tiene pinta de que va a ser algo así. Pero yo creo que simplemente que cambiaron en plan, en ese momento creo que se refería a que cambiaron algunos ladrillos y entonces ya no era la misma pared. Ah, ya. En plan, y Sí, simplemente, sí. a ver, la piedra es tal, pero tienes que conocer a esa piedra en concreto. De todas maneras, sí que es algo que se puede utilizar sistemáticamente, simplemente requiere entrenamiento. En plan, se puede normalizar y se puede hacer eso. No es que sea imposible. También un detalle, que están locos perdidos, porque la forma en la que Quoth describe esto, el alar, es dividir la mente. Como que tienen que, de manera artificiosa, subdividir porciones de su mente hasta el punto de que el tío es capaz de esconder algo y ocultárselo a sí mismo. En plan, es casi obvio que la gente va a acabar como una regadera. Ya. En plan, van directos. Y es que están esquizos. Para poder hacer magia en este mundo hay que estar muy esquizofrénico. Hay que estar con la mente disociada totalmente. Y ya cuando lo de los nombres y tal, que acabas como disociado con la realidad. En plan, con los nombres, con las cosas. En plan, estás como en un plano de inconsciencia. Sí, a este respecto quiero rescatar una página que voy a buscar un segundillo. Sí, en la página 690 hay un momento de catarsis en el que Quoth se declara a Dena, le dice pues, su sentimiento hacia ella, y me gusta un montón cómo está escrito porque está disociado, y por esto lo estaba mencionando, el discurso oral que está pronunciando Quoth declarándose a Dena, y al mismo tiempo te están contando los pensamientos que está teniendo Quoth mientras se declara. Y su voz está diciéndole a Dena que, pues, que le gusta, que quiere estar con ella, que tal, y al mismo tiempo Quoth está pensando que los Chandrian sí que existen, que no son un cuento fantasioso, que tiene que ir a por ello y que tiene sentido y tal. Es como una especie de declaración de intenciones o de compromiso, por una parte con Dena y por otra parte con su sentido de vida, que es buscar a los Chandrian. Y me parece, y es que lo he resaltado porque pasa varias veces, como que cuentan dos narrativas simultáneamente, ¿sabes? Y me recuerda un montón a esta técnica que utilizan de la disociación mental, ¿sabes? Y sí, sí. Bueno, pasamos a mencionar otros personajes. Los padres, tío, me dan una ternura. Yeah. En plan, yo es que los personajes de su infancia son tan nostálgicos, tan bonitos. En plan, de cómo hablan de la educación del niño, de cómo lo educan a través de canciones, de juegos. El padre que es un guarro de cojones, que no para de echarle piropos a la madre. En plan, no sé, es que es como tan natural, tan orgánico, tan bonito. Me gusta mucho una escena que creo que se llamaba Pip o algo así, que es uno de los de la trupe, que literalmente en plan, es simplemente una escena en la que él va pidiéndole dinero a la gente en la puerta. Y dice, Sí. un penique por cabeza, un penique por cabeza. Los que no tengan cabeza también pagan. En plan, soltando tonterías. Y ya es que, en plan, hasta los personajes secundarios tienen carisma en este libro. Sí. En plan, de hecho, yo diría que los personajes secundarios de este libro tienen más fondo que todos los personajes que hemos analizado en los libros anteriores. Sí, pero sí, de sí. calle. Dale. El momento en el que a Benzi le está enseñando arcanismo, bueno, estas cosas arcanas, Todo. de manera, claro, el todo, la filosofía primera se la está enseñando en un carromato que están los dos solos, a Benzi y Quoth, y no sé exactamente qué es lo... Ah, sí, le enseña esto de vincular su calor corporal con objetos externos. Sí.
No, perdona. Es Su el aire, aliento, sí. claro. El aliento de sus pulmones a vincularlo con objetos externos. Entonces, pues está experimentando Quoth y vincula eso, sus pulmones a una hoja, por ejemplo, no sé, tal. No sé exactamente qué es lo que era. Y en el momento de... Vincula sus pulmones, el aire de sus pulmones con el aire de fuera. Ya. Y al hacer eso, de repente no puede respirar porque tendría con su diafragma que hacer una fuerza suficiente como para contrarrestar la presión atmosférica. Algo así. Literalmente, sí. El caso es que Quoth se queda sin aliento, no puede respirar. Avenzi se da cuenta de lo que está pasando. Tiene que, no sé si le susurra algo. Bueno, al final le salva de alguna manera. Invoca el nombre del viento. Claro, Para mover el aire de sus pulmones. Ya. Le hace como una especie de ¿cómo es? PCR. Sí, PCR mágica, sí. PCR mágico, claro. Pero claro, en el proceso de rescatarle de los brazos de la muerte, pues Quoth está como loco que no puede respirar. Se cae del carromato. La madre que está en el carromato de detrás ve que su hijo de repente está en el suelo como un loco así. Y de repente se le pasa y le pregunta a Vencia, su maestro, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, que estábamos ensayando para una obra de teatro, tal, no sé qué. Y la madre, vale, que me ha preocupado. Se mete en el carromato y Avenzi entra, Quoth entra, se quedan en silencio y Avenzi le dice, vamos a dejar de dar esto porque no pienso volver a mentirle a tu madre. ¿Sabes? Hay como una especie de respeto entre los personajes y de, no sé, tío, de cariño, de realidad, no sé, me parecen como Claro, es una que- tribu que se respetan entre sí, es precioso. Este rollo, la presentación de Avenzi, que está hablando con los burros y dice, bueno, Es verdad. parece que solo hay media ración y, no te, en plan, y todo el rato habla con los burros, insulta, en plan, tiene una relación muy primaria con sus animales y cómo Sí. en plan, Quoth los presenta y de repente ya está siguiendo a la familia y siguen juntos durante unos años y le va enseñando todas estas cosas. En plan, es que es eso, es un maestro. Además la ironía de que le llama Elir cuando no le escucha. En plan, y eso el Quoth lo podría entender 10 años después o 5 años después, pero nunca pilló la broma del Elir. No. En plan, todo lo hace auténtico. En plan, y además el punto a mí me gusta mucho un fragmento en el que habla Benzi con los padres de Quoth y hablan sobre lo genial que es Quoth. Porque Quoth Sí. no es un individuo ordinario. En plan, me recuerda un poco a Goethe, que Goethe con 7-8 años ya andaba recto porque él ya se sentía dueño de la creación, porque iba a ser el... El de Fausto, dice. Efectivamente. No, Porque el escritor, ¿no? porque es eso, como es una persona a la que ya desde que era joven se da cuenta de que es genial y que el mundo no para de recordárselo. En plan, y Quoth se lo cree totalmente. No. Y se comporta como si fuera un adulto. En plan, tiene una personalidad muy marcada pese a tener 11 años. Y eso es lo que confunde a Benzi. De repente ve a una persona responsable a la que le puede enseñar y es un puto crío. Es un puto crío. Cuando está en Tarbean tiene 12 años. En plan, tiene menos de 12 años y ya está aprendiendo cosas que se prohíben antes de los 18. Ay, hostia, y el punto sobre que estamos antes mencionado a Elodie, no lo quiero olvidar. Que vemos que Quoth es muy guay porque lo meten en la universidad a los 16, pero nadie dice que sea la persona más joven en el evento de la universidad, porque la más joven fue Elodie y también el rector más joven. En plan, con 20 años o 21 años ya lo encerraron en el manicomio cuando ya había conseguido todo lo que se podía conseguir. La persona más joven en autoinducirse esquizofrenia también. Récord Guinness. Pero sí, a ver, la figura de Avenzi y los padres me resulta tierna. Porque Sí. son figuras, además se nota mucho, ¿no? Que luego desarrolla otras relaciones de cariño, pero son los únicos que le han querido incondicionalmente. En plan, una vez estas figuras se van, la existencia de Quoth es extremadamente precaria, en todo sentido. Está constantemente cerca de la pobreza más extrema. Y se hace mucho... Me encanta cómo sistemáticamente se habla del dinero y de lo que cuestan las cosas y de la situación en la que te pone. En plan, como que me da la sensación de que yo creo que es la única novela de fantasía en la que he visto que hablen de dinero. Ya. Y de que hablen de lo difícil que es mantenerse con vida y que el tío tiene que estar pagando una matrícula y cómo pago la matrícula, pues voy a pedir un préstamo. En plan, como está constantemente preocupado por eso y moviliza Sí. gran parte. En plan, quiero decir, sí, la historia es sobre los Chandrian, pero se habla mucho más de la pobreza que de los Chandrian. Totalmente. Porque es un problema mucho más acuciante para el personaje. Y de la pobreza en todos los sentidos, en la ansiedad que tiene el protagonista y cómo le afecta a su autoestima, por decirlo de alguna forma, a cómo él concibe el mundo, también cómo el resto de gente le trata, y incluso como la tranquilidad que le da tener dinero en momentos en los que, por ejemplo, consigue un talento de plata, que es bastante dinero si eres pobre, y creo recordar que hay puntos en los que dice que le resultaba más fácil conciliar el sueño si notaba el peso de un talento de plata en el bolsillo. Como que hasta ese punto necesitaba el dinero, que notar el peso de una moneda le ayudaba a dormirse. O cuando habla del orgullo, el orgullo de la pobreza, que no pides dinero en la puta vida. En plan, cuando eres pobre cuesta mucho, mucho pedir dinero.
Porque pedir dinero implica también reconocer a los demás lo vulnerable que eres. Porque es literalmente no puedes comer. En plan, no puedes hacer nada. Y eso nunca lo había visto tan marcado como en esta novela. Y es una novela de un gitano, que es que me fascina, en plan, porque en plan, sí que creo que están un poco idilizados, pero creo que también es por el narcisismo que impregna la novela, en el sentido de que Quoth conoce de los Edena Ruh lo que los Edena Ruh le han contado. Ya. Y él se queda porque para él es el único el refugio en el que él recuerda haber sido feliz. Realmente, Quoth ya con 15 años ya es una persona totalmente destrozada mentalmente. Y simplemente tiene ese recuerdo que es de su vida nómada. En plan, es una constante referencia. Y cuando le preguntan en la universidad en el primer examen cuál es la persona más grande de toda la historia, dice Illigen, que es como la única figura histórica que tiene un Edena Ruh, que es el creador del laúd que utiliza él, del laúd de Trupe. Ya. Luego, siguiendo con los personajes, ya en la etapa post-orfandad, cuando está en la ciudad tal, Tarbean. Tarbean, el personaje que más destacaría, creo yo, es no recuerdo su nombre, esta persona que está como Sí, la del sótano. en un sótano, que está cuidando de niños huérfanos, de niños discapacitados, Muy loco. y es muy fuerte. Sí, es literalmente una especie de orfanato montado por un viejo totalmente, en plan, que se dice que va descalzo en una zona muy húmeda, que siempre... Que tiene los pies destrozados y que nunca se queja y que siempre tiene como esta letanía de ya, ¿qué? Va. Porque siempre hay niños quejándose, Claro. siempre, sistemáticamente. En plan, que está loco perdido el tío, pero... Posiblemente, bueno, pero yo que sé, también el carretero que le lleva, que le dice, puedes venir con nosotros, y luego no los encuentra. Que eso es terrible, en plan, porque tú, en la cabeza de Quoth, parece más mayor de lo que es, porque es súper autosuficiente, es independiente, piensa... Pero de repente te das cuenta de que es un niño. Es que es un niño. Tiene cosas que es de niño. Es eso, en plan, es terrorífico. Y los pequeños gestos de bondad que tienen cuando en Canis, en plan, hay una especie de ceremonia en la que la gente se pone máscaras de demonio. Y Sí. luego hay Telu, que es como la versión de Jesucristo que tienen aquí, va yendo por la ciudad purgando a los demonios. Y es literalmente en Canis, que es como el demonio, sería Satanás en la mitología Sí, el cristiana. demonio mayor, ¿no? Como el más Sí, chungo. le regala sus guantes y es la única persona que muestra algo de preocupación aparte de este viejo que cuida de todos los niños. Y el carretero. Son las únicas tres buenas figuras que encuentran. El resto solo quieren aprovecharse de él. Ya. Y luego Scarpi me encanta. Que realmente no llegan en esta primera novela a hablar mucho de Scarpi, ¿no? En el presente de la novela, digamos, donde está Sí, justo quería hablar Cote, de eso. donde está Cote contando su historia, tal, Cronista le dice que conoce a Scarpi. Y entonces, que le ayudaba de venir hasta él. claro, y Cote de repente baja mucho la guardia con Cronista porque dice, vale, que era amigo de Scarpi es el puto amo, tal. Pero luego en la novela no llegan a conocerse el Cote del pasado, niño, y Scarpi. Se coinciden en una taberna, Sí. coinciden varias veces, pero Sí. enseguida arrestan una especie de inquisidores a Sí. Scarpi por Historias heréticas. alboroto público, sí, herejía y tal, en las historias que iba contando en la taberna. Y Quoth intenta ayudarle y Scarpi le dice, niño, estate quieto, que estos son inquisidores, yo tengo amigos dentro de la Inquisición y me voy a salir de la cárcel, no te preocupes, vete de aquí. Pero además me encanta como lo dice en voz alta sin mirar a nadie para que... es genial ese momento. Sí. Es súper tenso, pero a la vez como... ¡Ay, qué inteligente ha sido de no...! Sí. Pero eso, yo Scarpi, pues sí sé que es muy amigo de Quoth, pero no... Yo... Es que no me gusta decir esto, pero es porque para que estemos situados... yo no sé nada más de él, aparte de esas dos menciones. Pero pese a ello, a mí me parece que es uno de los personajes más importantes de la trama, porque la trama principal, que son los Chandrian, no avanza una mierda. Y es el salto de gigante más grande que hay en toda la trama respecto a eso. La historia del Anre y la historia de Salitos. En plan, toda esta... la historia que canta Scarpi, dice. Efectivamente. Ya. Que creo que se da a entender que el Anre es Haliax. En plan, yo imagino que sería digamos, el líder de los Chandrian. Y por cómo lo hemos visto, son 7, sí, pero hay uno que manda. Sí, que es el que tiene la capa y la cara siempre envuelta en oscuridad. Efectivamente. Ya. En plan, como se da a entender que es esta figura la que es su enemigo definitivo. Sí. Y es el único momento. El resto de la novela no avanza. En plan, quiero decir, bueno, está el momento en el pueblo este, que si la niña intenta recordar lo de la taza y tal, pero que no llega a ningún sitio. Y el resto de la historia son simplemente historias accidentales, en plan, cosas que van pasando, que le van pasando. Y eso me encanta, porque se la pela la historia principal. Sí. No hace otras cosas. Luego, ¿cómo conecta la historia desde la pobreza hasta poder entrar en la universidad? O sea, ¿cómo pasa de ser
un indigente a ir a la universidad. Conocen eso es genial, esas conocen 5 el páginas. carromato Adena, ¿no? En ese carromato desde Tarbean hasta... Yo antes de eso, lo que es cuando va a comprar la ropa, cuando va, en plan, cuando empeña el libro, en plan, que vas viendo Es que verdad, es es un verdad. pícaro de cojones, en plan, la figura del noble, que yo creo que habla mucho, mucho de la novela de los nobles, y principalmente es como que, yo creo que no es presentista en su presentación de los nobles, porque una visión más presentista que dibujaría a los nobles como más malos, y no, simplemente son gente que se cree que por naturaleza, porque así se hablaba en el mundo feudal, por naturaleza les merecen otras cosas. Ya. Y en plan, y merecen ser mejor tratados. Y sistemáticamente, en plan, ¿cómo se nota este rollo de que la forma en la que te vistas y hables cambia drásticamente las relaciones que incorporas con los demás? Y eso se ve simplemente con el tío comprándose una camiseta. Claro. En plan, se ve claramente, es precioso. Sí, o sea, la historia es que se queda sin camiseta porque se le destrozará en alguna paliza que le peguen o lo que sea, no recuerdo, y entra a una tienda de camisetas, desnudo, claro, envuelto así en una especie de trapo, y dice, ¿cómo coño hago esto para que me den una camiseta? Y entonces se le ocurre empezar a comportarse como el hijo de un noble. Y dice, tú, tendedero, ven aquí. No, Que son como una fuerza de la naturaleza. claro. Eso es la expresión fuerza de la naturaleza. Y pues empieza como a ser súper exigente, tal, el tendedero, o sea, el de la tienda al principio se queda un poco extrañado y enseguida dice, bueno, ante la duda... Es lo que hay, es lo Claro. que hay. En plan, es que te lo comes. Y empieza a darle zapatos, una camisa, tal... Y ahora ya seguimos con lo de carro. Es que creo que es una cosa que no hemos mencionado y que es de los momentos más jodidos de la novela y más preciosos, que es el momento en el que se queda solo tocando el laúd en el bosque. Y que empieza... De mis momentos favoritos. De lo mejor que hay en todo el libro, cuando intenta contar cómo se canta triste, o cómo se toca triste, o cómo se toca hoja que cae al viento. Claro, o sea, eso es inmediatamente después de que se quede Que yo huérfano. creo que eso es nominación. Ahí hay nominación, realmente. Está plasmando musicalmente un ser real. Claro No que- está contando algo ni está diciendo algo, está narrándolo. Sí, En plan, desde dentro. total, total, total. Eso es justamente después de que los Chandrian mate a toda su familia. Él está literalmente en shock, traumatizado. Lo único que tiene es el laúd de su padre, una capa que le había cosido, no sé si era su madre o alguien así, que tenía muchos bolsillitos y le gustaba mucho él. Posillitos. Y el libro de lógica y retórica, creo que era, que Lógica y retórica. le da a Benzi, su maestro. Esos son los únicos gestos que tiene y se pierde en el bosque porque no sabe lo que acaba de pasar, no puede integrar la situación de que está huérfano, literalmente, Trastorno de estrés postraumático de Manuel. y que está solo en el mundo y se pasa meses, ¿no? Sí. Meses en el bosque sobreviviendo con las cosas que le había enseñado un amigo cazador que tenía en la Sí, trupe, un niño Mowgli, en plan. sobreviviendo y tocando el laúd. Y ahí empieza primero a cantar canciones tradicionales, tal, y luego empieza a improvisar. Y luego empieza a improvisar eso, como el sonido de, no sé, el sonido de una hoja en otoño cayendo sobre el agua. Y empieza, compone una canción que expresa eso. Y luego en el carromato, cuando consigue tocar un laúd porque se lo rompen en la ciudad, toca eso y la gente se queda horrorizada. En plan, como que se quedan fascinados. Como que yo creo que por eso, en plan, de ahí que sea nominación, porque en plan, la gente tiene un asomo del noúmeno, de la Total. realidad más esto. Sí. Y en plan, y están todos asustados. No reaccionan con placer o con gozo, reaccionan como si hubiesen visto algo terrorífico, Sí. como si hubiesen entrado en conexión con una esencia de la realidad terrorífica. Total. Y creo que un punto que va muy a favor de lo que estás diciendo es el hecho de que durante los meses que pasa aprendiendo a tocar el laúd e intentando resolver su estrés postraumático, se le van rompiendo las cuerdas del laúd, Efectivamente. una a una. Al principio creo que eran 7, se le rompe uno y se quedan 6. Entonces, tiene que seguir tocando el laúd porque es lo único que hace y empieza a adaptar las canciones que tocaba con 7 cuerdas con 6. Que le llaman 6 cuerdas, es uno de sus apodos. Que viene de eso, de que aprende a tocar de niño con menos cuerdas porque está totalmente perdido en el Luego bosque. se le rompe otra y sigue tocando. Hasta que ya no puede hacerlo, y entonces Claro. se va. En plan, es Y en ese sentido es como que da igual como el aspecto físico, el aspecto mecánico de su instrumento, porque él lo que está haciendo es algo que no es físico. Está pronunciando esa música, ¿sabes? Entonces le da igual que sean 7 cuerdas, 6, 5, porque está en contacto con algo más allá de las cuerdas. Y que el tío no se va del bosque porque cuando por necesidades fisiológicas se va del bosque cuando no puede tocar. En plan, el tío iba a la ciudad a por cuerdas. No iba a quedarse ahí. Es verdad. Luego se pierde. En plan, y yo creo que porque en plan, como que cesa ese estrés postraumático el shock y de repente pues vuelve a preocuparse por vivir y por hacer cosas. En plan, pero si le dejas ahí, se queda ahí hasta los 80. Es una especie Ya, de ermitaño. me habría un eremita. flipado. Tú imagínate una Un libro de novela, eso. Sí, pero eso no... un libro corto, no tan largo como este. No daría por una trilogía. En plan, No. pero sería una novela interesante, en verdad. Que ¿te imaginas? En plan, la novela simplemente que se queda ahí. A mí me habría Que gustado venga la mucho. gente con 50 años y el tío con una cuerda.
las cuerdas vocales, haciendo sonidos súper Sí, sí. guturales. Que de hecho, además, luego en el Eolio, cuando hace cuando tiene que como Sí. demostrar su maestría, le rompen una cuerda. Se le rompe Ambrose, bueno, ya no le importa, pero vamos a ir en verdad en línea que si no nos perdemos. Sí. Pero que Sí. y toca con 6 cuerdas y la gente lo flipa. Y el tío, como si yo puedo tocar con 4. Bueno, pues avanzamos un poquillo porque es que podríamos estar Dena y aquí el carruaje. horas hablando. Dena y el carruaje, vamos a tirar por ahí. Sí, pues nada, eso, como que consigue al final el dinero justo para pagarse el viaje hasta la universidad, Sí. que no tiene dinero para pagar la matrícula de la universidad, pero bueno. Y en ese viaje está en un carromato que se juntan muchas personas, lo típico como que alguien tiene un carro que va a viajar en esa dirección, toda la gente que va en esa dirección le paga un poco de dinero tal, Son un grupo de comerciantes, ¿eh? No sé lo que se dice. y pues nada, se monta ahí y va para la universidad. Y allí es donde, por casualidad, conoce a Deno. Que está chulo como hablan mucho de lo peligrosos que son los caminos. Ya. En plan, como que... Luego, a ver, ya cuando la historia de Cote ya es terrorífico. Parece que no se puede ni salir a dar un paseo por el monte. Pero en esta época es peligroso moverse. En plan, los desplazamientos en contextos en los que el movimiento es tan complicado se vuelven complicados. Y aquí se ve muy bien como no puedes ir solo. En plan, no es viable. Ya. Y hay que unirse a grupos de personas ya organizados. Si la gente está acostumbrada, me lo he dicho, se dice que el carromato de los Etenaru, pues como se van asociando gente, va viniendo, cumplen las funciones y eventualmente se van yendo. Igual que a Benzi, que viene y se va cuando consigue casarse. Sí. Está muy logrado esto que dice, de la sensación de peligro en el exterior, en la novela continua, porque cada vez que yo me ponía a leer este libro, me daba la sensación de estar en un refugio, ¿sabes? Sí. Como que allí donde estuviese Quoth, había una especie de ambiente seguro, pero sabes que un paso más allá de donde esté Quoth, hay horrores, en plan, está en la oscuridad, hay demonios que no entienden muy bien, como hay cosas terribles, y siempre es como esta sensación de seguridad relativa, ¿sabes? Como que siempre está en peligro, pero hay cierto recogimiento. Y lo peor, tío, es que en El Señor de los Anillos tienes a los demonios, pero no tienes la pobreza y el trabajo, tío. Aquí es tan realista que se experimenta la pobreza, la enfermedad, la soledad. En plan, todos esos problemas de nuestra vida cotidiana están representados, no están fuera. El que el chaval es un pajas y que no sabe ligar, en plan, es un puto drama para él, porque es un adolescente al final y es normal que esos son dramas cuando eres un adolescente. En plan, todos esos problemas siguen ahí y eso le da un toque de realismo que cimenta en el suelo la novela que permite que eso ascienda, vamos. Sí. En plan, Y el tema este de que es un adolescente pajillero, lo mencionaremos al final porque yo tengo una crítica a este respecto, pero bueno, primero quiero, porque la novela es genial, entonces primero quiero decir las cosas buenas y luego ya al final puntualizar. Sobre Dena en el carromato me hace gracia porque Quoth no sabe si ella se acuerda y le da vergüenza de preguntárselo y tal, porque es como tan adolescente. Me encanta bien, como que no se lo quiere mencionar y obviamente la chica se acuerda porque la chica no es su normal, pero el chaval está tan preocupado por lo poca cosa que se ve. Sí. Sí, es genial. Bueno, ya llegaría a INRE, ya a la universidad, que es el Hogwarts guapo, es el Hogwarts interesante. En plan, donde... es que qué puta mierda es Harry Potter, ¿eh? En plan, es que leyendo esto te replanteas lo puta mierda que es Harry Potter. Sí, es como que la idea de... O sea, yo no me he leído la novela de Harry Potter, me he visto algunas películas. No es tan puta mierda, igual me pasa. Pero como que la idea mola mucho, es estéticamente muy atrayente de una universidad de magos, dices, ¡guau, qué guay! Pero en mi experiencia por lo menos, luego te ves las películas y es eso, como que dices, bueno, no tiene del todo profundidad, ¿sabes? Como no parece realista. Y esto, sin embargo, es una escuela literal de magos, pero que, no sé, que lo puedes leer con 26 años, que es lo que tengo yo, y decir, coño, es que me lo creo, ¿sabes? En plan, me fliparía estar aquí y tal. No sé, me parece que es una especie de actualización o de renovación más madura, ¿sabes? Sí, claro. Sin haberlo leído, Harry Potter. Aquí Claramente. Yo creo que va mucho en esa línea porque es eso, es el huérfano que se enfrenta a un señor oscuro y que tiene que enfrentarse a él y va a una universidad para hacerlo. Pero claro, en plan, aquí la universidad es un sacacuartos, la gente no te hace ni puto caso, nadie te reconoce, tu principal problema es que no tienes dinero. Esa es como lo que permite que no sea inverosímil. Y hace que sea tan disfrutable y tan gozoso. También la diferencia que hay en los alumnos, dependiendo de la clase social que tengan. Claro. Que están los hijos de nobles, que están allí simplemente pues, porque para pasar el rato, que no tienen necesidad de tener los estudios de arcanistas y tal. Y supongo que porque le da cierto prestigio en ese mundo, ¿no? Estar en contacto con la cultura, con la biblioteca y tal. Y son unos cabrones, algunos, no todos, porque de hecho tengo un amigo, Quoth, que es noble. Todos son nobles. Ah, todos. Todos son nobles. En plan, todos. Lo que pasa es que, a ver, claro, depende de qué noble. Simón, esto ya es info de la segunda libro, pero sí. Simón es el tercer hijo de un duque muy importante de Atur.
pero su padre no le tiene mucho aprecio y en plan, él lo único que... es como esto, en plan, de esto del primer hijo hereda las tierras, el segundo tiene un cargo militar y al tercero lo mandas al convento, pues básicamente Simón es eso. Y William sí que es más rico, en plan, y creo que sí que es primogénito, pero es de un sitio de otro sitio completamente distinto. El que es otra cosa es, porque es que hay clases y clases, porque todo el mundo tiene dinero en esa universidad, no hay nadie pobre. En plan, Quoth es el único que es un desgraciado, pero Ambrose, Anso, es el 14º en la línea de sucesión de Vintas. Que es como una especie de ciudad, imagino. No, es un país. En plan, es un país enorme. En plan, quiero decir, y ese 14º, pero su padre es el 13º. En plan, que es que son de las personas más ricas de un país rico. Y de ahí, en plan, de hecho, pues ya, en plan, inmediatamente, nada más llegar a la universidad, se consigue sus dos grandes enemigos, que son Hem, un maestro del que se mofa, y Ambrose Anso. Y de hecho creo que es gracioso porque creo que son de las cosas que va pagando. En plan, Sí. como lo arrogante que es de los pocos defectos que tiene, y cómo se labra enemigos que son un puto peligro público. Y Ambrose Anso es extremadamente rico. En plan, de hecho, creo que es en el primer libro, ¿no? Que compra literalmente una posada. Sí. Donde estaba durmiendo Quoth. Compra una posada entera para joder al protagonista. En plan, y creo que, ¿cómo era esta frase? Es más rico que Dios y tiene todos los recursos del mundo para joderme la vida. Y es verdad, es que te puede joder la vida. Yeah. Y ya no solo es el punto de cuando entra al archivo, en plan, que es una jugada civilina y te das cuenta de que además es listo el hijo puta y te sabe... Y sabe meterte la puntilla en la herida. Sí. O sea, la escena esta del archivo es que Ambrose está en ese día, van rotando, tienen turnos rotatorios, y ese día él es quien determina, que está como en la puerta de la biblioteca del archivo, diciendo quién pasa, tomando nota de quién pasa, y qué libros coge, tal, no sé qué. Y entonces es la primera vez que Quoth va a entrar en la biblioteca y está Ambrose ahí en la puerta y ya se odian. Entonces Ambrose le dice, bueno, sí, tienes que pagar una tarifa, tal. Y luego, sabiendo que no tiene suficiente dinero, le dice, claro, tienes que pagar aparte la luz que vaya a usar, porque allí dentro está oscura, tal. Entonces la lámpara vale no sé cuánto, y dice una barbaridad de dinero. Dice un talento, creo. Claro, y se queda Quoth rollo, joder, Bueno, no tengo un talento. yo soy pobre, no tengo, no voy a poder entrar. Y le dice Ambrose, bueno, mira, yo te puedo hacer un favor, te voy a regalar una vela, en plan, una... Y que dice, vale, parece que me he equivocado, no es tan mala persona. Claro. Y el capítulo acaba diciendo, no, efectivamente era incluso peor de lo que pensaba. Porque al archivo, a la biblioteca, no se puede entrar con una vela porque puede prender fuego a los libros. Entonces, cuando el profesor, el que está ahí regentando la biblioteca, se entera de eso, literalmente veta el acceso a Quoth a la biblioteca. Y eso es una de las primeras jodiendas de Ambrose. Sí, de hecho, el tío en el primer libro, en 800 páginas, no puede entrar. Es que no entra. En plan, y es la principal utilidad. A ver, hay más cosas porque tienes las clases y tal, pero que la mitad de la universidad se la han cerrado. Sí. Que es el acceso a la mayor biblioteca del mundo. Que era por lo que él quería ir a la universidad. Literalmente. Para descubrir en esos libros cosas sobre los Chandrian. Y Y ese no primer día fue. se lo pasa buscando libros de cuentos, porque es lo único que encuentra antes de que se lo cierren todo. Que bueno, también ayuda a espaciar eso, y eso se desarrolla un poco más en el segundo libro. Sí. Pero bueno, que además me parece maravilloso el examen de admisión. En plan. Yeah. Porque una de las historias que cuentan los parroquianos que van a la taberna de Cote es de cómo le pagan por entrar a la universidad. Pero es que eso es cierto. En plan, le pagaron por entrar a la universidad, le dan dinero. Le becan. Le dan una beca. En plan, una beca en el mundo feudal. A mí me flipa la escena esa porque es tan puto crack como para que no tenga que pagar la matrícula. Y sino no tiene que edad para entrar tampoco. no tiene edad, no tiene que pagar y encima le dan dinero por entrar. Solo sabemos dos personas que hayan podido entrar con esa edad. Pero sin embargo, es lo tan estúpido como para que le digan, vale, pues al final tu matrícula es de menos 3 talentos. Y el tío, mierda, 3 talentos, no tengo, Claro, no tengo dinero. Guión, 3 talentos. Bueno, espera que termine. Como no tengo dinero, 3 talentos, no sé qué. Y pasan como 3 o 4 párrafos y luego dice, ah, coño, que ha dicho menos 3 talentos. Significa que voy a cobrar 3 talentos. Es como, tarda un rato en darse Pero cuenta. es tan inverosímil que me encaja. Sí, sí. Me encaja que el tío diga, en plan, no puede ser, que me vayan a pagar por hacerlo. Pero es maravilloso y cómo ya se está labrando los enemigos que le van a joder la vida. En plan, en menos de 2 días ya consigue los peores enemigos que te puedes echar. Un profesor principal y un alumno más rico que... Bueno, sí, es que es probablemente la persona más rica de ese pueblo ahora mismo. Y ahí empieza el rollo. Luego, ya por pasar a otros personajes, ya iremos comentando más cositas. A mí sus colegas me dan paz. Sí. Simon y Willem Son la son hostia. o incluso Manet, en plan, son figuras que son tus colegas de toda la vida, con los que te echas unas cervezas, en plan, con los que los pasas bien, con los que pasas los buenos momentos, los malos. En plan, creo que tienen alguna escena en la que salen borrachos, en plan, quejándose de Ambrose.
maravilloso. En plan, da una sensación de hermandad y de fraternidad tan realista, tan bonita. Hay un momento en el que Quoth ha tenido un problema con Dena y luego ha quedado con su amigo. Y llega con sus amigos, tal, te cuentan así como que están hablando de sus movidas, tal, no sé qué, y de repente creo que Simon le dice, oye, has estado con Dena hace un momento, ¿verdad? Y cuando se queda rayado así dice, pero ¿tú cómo sabes que está con Dena? Y dice, nada, porque lleva un rato y no has dicho absolutamente nada. Siempre que haces eso es porque antes has quedado con Dena. ¿Sabes? Como esta especie de aceptación de los amigos de, bueno, su novia o la muchacha que le gusta, literalmente puede hacer que la relación que tenemos con él se vaya a la mierda porque no nos está hablando, está súper abstraído, pero yo lo entiendo porque es mi colega y sé por lo que está pasando tal y estoy ahí para prestarle... ¿sabes? No tienen un momento malo, son los amigos perfectos. En plan, de hecho, da pena que en verdad Quoth no retribuye. Ya. En plan, no retribuye nada. Es una persona. En plan, es que es una persona muy narcisista. Sí. En plan, no. Va donde va, toma lo que quiere. En plan, tiene momentos de generosidad, pero no es particularmente buena persona. Ya, tío, y no se hace suficiente hincapié, creo yo, en eso. Es cierto, no se habla de eso. Por ejemplo, estoy ahora recordando también su amigo, cuando, claro, Quoth entra en esta vorágine del ritmo de la universidad, que tiene que estar estudiando mientras va a clase y trabajando para conseguir dinero y poder subsistir, tal, y literalmente se está convirtiendo en un cadáver viviente, porque duerme súper poco, luego también quiere volver a empezar a tocar el laúd, pero no por gusto, sino porque necesita ir a Leolio, que es esta taberna musical, y conseguir ahí ganar dinero. No es por gusto, por necesidad. Claro. Se hace mucho hincapié en que es maná para él. Entonces está eso, como duerme súper poco, está todo el día haciendo cosas y su amigo le dicen, oye, tienes que parar. Y él, sí, de repente escucha las campanas de la hora tal y dice, me tengo que ir corriendo, que llego tarde. Y se va, llega al sitio donde él trabajaba, que era creo que el taller del artificio o algo así. Y le dice, artificería, ¿no? Y le dice su jefe, su profesor, su amigo también, de cierta manera, le dice, no, que te echo del trabajo. Dice, ¿cómo que me echa? Dice, sí, que ya está, que no sigo contando con tu trabajo. Vuelve con su amigo y se da cuenta de que sus propios amigos han hablado con el profesor para que no le deje trabajar porque se está consumiendo en vida. Y la putada que es que era su única fuente de ingresos. Ya. En plan, es que es eso, porque... Es lo trágico. Son amigos buenísimos, pero no le entienden una mierda. Total. Porque no saben nada. Bueno, también porque no dice nada. En plan, en ningún momento, no habla en ningún momento con nadie Claro, de sus problemas, de de su lo que historia. necesita, Claro, no les dice nada. Y es este rollo de que el tío dice, joder, macho, para estos amigos, en plan, porque le han hecho, para cualquier otra persona sería un favor, porque esta gente no tiene problemas de dinero, pero literalmente tiene una deuda con una señora que le puede desangrar hasta la muerte. Por eso... Pero de todas maneras se ve como constantemente son una fuente de apoyo Sí. excepcional. Es que dan ternura, tío. Son tus colegas de la infancia que te apoyan en cualquier gilipollez que se te ocurra. Luego, ya que han mencionado el tema del préstamo... Ah, Debbie. Uf. Debbie. ¡Uf! Yo estuve un rato pensando que era Dena. Y digo, porque Dena, Debbie, ¿sabes? Se parecen. Pero, o sea, me mola mucho el personaje, es muy interesante. Pero no entiendo por qué es tan simpática. Porque es un amor de tía. Es estupenda. No sé, me da a mí la sensación de que si Debbie, que de hecho es un poco lo que estaba esperando Quoth, cuando va a buscar en un barrio de mala muerte a un prestamista, tal, se está esperando a un tío con la cara curtida, súper de mala hostia, tal. Y de repente es una muchacha, no solamente eso, sino que es una muchacha joven, y es una muchacha joven que está interesada en el protagonista, y que le cae súper bien, y que le empieza a hacerle un montón de trato de favor, empiezan a hablar de libros, tal. Y yo creo, sinceramente, y luego ya lo mencionaré, que esta la queja que tengo un poco del libro, que es porque es una mujer. En plan, es una muchacha, entonces es simpática. ¿Sabes? He echado en falta que sí, es una mujer que se dedica a ser prestamista y es una cabronaza. Y me habría molado ver eso, ¿sabes? Pero no. Pero es que lo es. No lo es para nada, tío. Préstamo mínimo. ¿Qué préstamo mínimo? En plan, literalmente... Esto, es que claro, yo también parto de haber leído el segundo libro. Yo es que cuando me mencionaste esto, yo me puse a reflexionar mucho sobre el papel que ocupan las mujeres en este libro. Sí. Y me lo planteé porque es que, como que yo creo que hay el narcisismo que destila todo el libro. Porque Sí. es palmario. En plan, todos los personajes se orbitan alrededor del protagonista como de una vela. Como si fueran polillas. Pero no lo creo. En plan, los personajes femeninos son buenísimos. Sí, En plan, sí. son todos excepcionales. Y creo que esto es lo que no sé. Es que yo creo que igual tendría que hacerlo más implícito. Porque creo que no consigue que sea como tan claro. Pero todos los personajes femeninos están afrontando una realidad que es muy machista.
Ya. Y esa es la clave para entender cómo se comportan. En plan, porque uno podría decir, bueno, Quoth también es pobre. Sí, pero Dena es mujer. En plan, y es prostituta. Ya. En plan, es como, puedes juzgar a una persona por ser prostituta cuando no hay más oficios viables. Y Debbie es una prestamista. En plan, son figuras que tienen que vivir como en los márgenes de la sociedad. O bien luego está Fela, que sería el único personaje que no está en un margen. Que se supone que imagino que tendrá orígenes nobles, no se menciona. Pero Debbie es una tía que es una prestamista terrorífica. En plan, no... Yo creo esto... Es que, bueno, esto... Spoiler. En el segundo libro habla con otra de estas figuras que les llaman halcones de cobre. Que son como figuras que... Prestamista también. Sí, pero no son prestamistas. Como que están los prestamistas normales, que son los que cobran un interés razonable, digamos, y luego estos, que te cobran literalmente cobran un 50% de interés. Eso es una puta locura. En plan, un 4%, un 5% ya se considera alto. Y que básicamente se aprovechan de personas totalmente desfavorecidas para prestarles dinero y luego extorsionarles de una manera o de otra. Y esto es a lo que se dedica. Debbie es una chunga. Pero en un momento, sí que puede ser mentira. Es encantadora, pero guarda un botecito con tu sangre con la que puede hacerte hervir como si fueras Sí, pero un guiso. le dice en un momento, que ya digo, igual es mentira, pero ya esto es como hacer interpretaciones de la novela, explícitamente Debbie dice, Sí. Debbie dice que nunca ha tenido que usar la sangre, que la gente siempre paga. Sí. Como, sí, tengo aquí esta cosa que te podría joder la vida, pero no le he jodido la vida a nadie, ¿sabes? Sí. Cuando realmente si te dedicas a extorsionar a la gente, coño, tendría que haberle jodido la vida a alguien, ¿no? Para ser una extorsionadora, digo yo. Yo, a ver, no lo sé, es que tengo miedo de hacer spoilers. Bueno, pero... sin más. Simplemente era que este personaje como que tenía yo esa... es que creo que debido a cómo funciona la simpatía, el hecho es una amenaza tan gorda que nadie puede reprimirse. Pero tiene a la gente aterrorizada, eso lo consigue. Ya. En plan, y es agradable porque, en plan, quiero decir, yo creo que Debbie es una tía que es brillante. En plan, Sí. ¿qué sabes tú de Debbie? Que es que igual, es que no quiero mezclar información. Que estuvo en el Arcano, Efectivamente. que salió, o sea, no terminó los estudios, Sí. y no recuerdo muy bien por qué, Sí. y que ella tiene mucho interés en los libros. De hecho, hace un trato con Quoth de dejarle X dinero que ella no quería dejarle porque creo que era menos de la cantidad que ella tenía estipulado como mínima, y dice, bueno, venga, te lo dejo como favor a cambio de que en el futuro descubras cómo puedo entrar a la biblioteca de la universidad sin pasar por la puerta principal, como una especie Sí. de entrada secreta. Y si me dices dónde está esa entrada secreta, como a mí me gustan tanto los libros y me interesan tanto, entonces yo acepto hacerte este trato ahora, ¿sabes? De darte 20 talentos. Yo creo que no se estipula el trato, porque luego no me encaja con la trama posterior. En plan, no me acuerdo muy bien del momento concreto, pero no promete hacer eso. Yo creo que sí. Ya te digo yo que es imposible que lo prometa porque no puede dárselo. En plan, por motivos adyacentes. Bueno. Pero dárselo ¿el qué? ¿A quién? Ah, no, dice, en caso de no poder vencer la deuda. Claro. Sí, eso sí, por supuesto. Es que, en plan, como que el objetivo que tiene Debbie siempre es acceder al archivo. Sí. Pero el punto es que Debbie, en plan, está en la dupla Quoth Elodin, que son figuras... Vale, Debbie es el tercero. En plan, Debbie es peligrosa. Debbie es muy peligrosa, punto. Pues yo no me llevo esa sensación, ¿eh? Claro, porque es encantadora. Ah, mola. Vale, me gusta. A ver, es que también yo creo que todas, en plan, como al final la novela es una especie de autofelación mientras estás haciendo una voltereta de 3 metros. Entonces en el primer libro yo creo que no da tiempo a desarrollar muchos personajes, que Ya. luego en el segundo cobran más interés. Pero tú ves todos los personajes femeninos, Auri es fascinante. Es una persona con una sensibilidad asombrosa. Fela es la best girl, punto. En plan, no voy a decir nada más. Dena es un personaje muy interesante y donde este tema de la prostitución es como está muy claramente muy claramente desarrollado. Y Debbie es una presencia, es una persona con mucho carácter. Ya. Y además, esto es una cosa que yo no lo vi en el primer libro y que ahora me hace mucha gracia. En los primeros capítulos se estipula como cronista es el escritor de los misterios sobre el Dracus común, ¿no? Guau, Algo así, ¿no? buenísimo. Sí, Y es sí. un libro que luego... Los misterios nupciales Nupciales. del Dragos Común. que Debbie le presta a Quoth. Y ahí es cuando lo lee, porque el tío le dice, leí tu libro. En plan, fue una lástima, pero era muy interesante el libro. Y luego se encuentra con un Dracus y tiene esa información porque leyó el libro de Debbie. Total. Como que se le menciona y puede pasar muy desapercibido, pero, Sí, pero sí, viene buenísimo. de ahí. En plan, cronista debía ser, en plan, como que tuvo que ir a la universidad antes que Quoth a la vez. En plan, tuvieron que ser figuras más o menos convergentes. Porque por ese entonces publicó el libro, dice,
Claro, en plan, ya había publicado el libro cuando Quoth entró a la universidad. Ya, es verdad. En plan, y Cronista habla de que se contaban historias de Quoth, así que Cronista tenía que estar en la universidad y simplemente... Es verdad, tío. Simplemente no llama la atención, pero en plan, Cronista también está en Buah, ¿te imaginas que algo rollo sagaz con Sanderson? Como que está cronista dentro de la historia, pero no te lo mencionan y a lo mejor por una descripción así, cogida con pinzas, puedes saberlo. Es que yo no sé cómo escribir. Bueno, a ver, luego en el segundo libro, Elodin se toma la molestia de trabajar y monta una clase, monta una clase de nominación. Wow. Así que igual es uno de esos personajes. Pero no me suena, no se menciona. Que por cierto, cronista, me flipa el nombre porque es como si una persona que es fontanero se llama fontanero, con mayúsculas, ¿sabes? Pero porque es el cronista. Porque es una figura como reconocida en todo el mundo. Luego cuentan que él estuvo, en plan, contó la historia de Oren Belciter. En plan, y luego Oren Belciter es un personaje que está, en plan, constantemente se cuentan historias de él o se dice que se han contado historias de él como si fuera Taborrin el Grande o todo, porque hay una serie de figuras que son como las canónicas de las historias de cuentos y que las mencionan constantemente. Y el tío fue a ver a Oren Belciter y luego fue a ver a Quoth. Es un tío que ha destapado a todas las grandes figuras de su época. Yeah. Y no hemos hablado, en verdad hemos hablado de esto cronológico, pero no hemos hablado de Bast, de Cronista y de Cote. En plan, que son una cosa. Sí. A mí Cronista es un personaje que me parece maravilloso. En plan, luego cómo lo presentan, que lo presentan mientras literalmente le están atracando. Y que, en plan, que si tiene guardadas unas monedas, y entonces tienes que dejar que encuentren unas cuantas para que no se frustren, se lleven eso y se van, y mientras tú te vas con las que tienes ocultas. Y el tío narra un asalto de bandidos como si fuese su día a día. Porque él vive así, dando vueltas por el mundo. Sí. Y luego el primer encuentro que tiene con Cote, que literalmente se despierta inconsciente y de repente se encuentra con él y le dice: tú intenta hacer algo. Que vienen las 5 arañas estas. Total. Y luego Bast, tío, que es muy misterioso al principio porque, o sea, tú ya empiezas a entrever un poco que Cote es una locura de personaje y de persona y que le han pasado un montón de movidas y sabes que en el momento presente tiene a una especie de alumno, que es Bast, que vive con él y tal, pero no sabes mucho. Sabes que es un mujeriego, que está por ahí como viviendo la vida, tal, que está estudiando, pero realmente... Eso tomo muy en serio. En plan, Yeah. El segundo libro se lo pasa entero con el mismo libro. Con Terrerum Denture. Claro, pero parece siempre simpático. Luego de repente entra Cronista, se encuentra de frente con Bast y Cronista, no sé cómo lo sabe, pero coge un amuleto que tiene, será como la analogía de un crucifijo, ¿no? Sí, literalmente. Lo tiene colgado al cuello, que es una especie de círculo de metal o de acero o algo así, y se lo acerca a Bast y Bast reacciona como va de retro Satanás, en plan como un vampiro cuando le da la luz del sol, empieza como... No sé por qué, porque así es como reaccionan los demonios. Pero... Luego ya se sabe que Bast es de una raza o de una especie distinta. Pero, ¿eso es lo único que crees que ha pasado ahí? Sí, o sea, yo sé que Cronista ha visto algo en Bast y como que ha reaccionado con miedo. ¿Qué palabra dice? No recuerdo. Hierro. ¿Y? Que es un nominador, hostia. Que ha dicho el nombre del hierro. ¿Quién? El cronista. ¿Cómo? ¿No ves que literalmente en la novela dice hierro? Y vas como si lo estuviesen apretando con hierros. Pero el nombre del hierro es hierro. No, básicamente, si tú no sabes nominación, cuando alguien dice el nombre del viento, tú lo que oyes es viento. ¿Qué dices? No lo sabía. Claro, eso, porque es tío. la forma, en plan, como que todo el mundo conoce todos los nombres. En plan, es lo que se habla de que todo el mundo tiene la mente despierta y la mente dormida. Lo que puede hacer el nominador es pasar de lo despierto a lo dormido y hablar desde lo dormido. Buah, durísimo eso. Pero, en plan, si tú dices la palabra como tal, la otra persona la va a traducir. Como, en plan, porque... Su mente despierta va a escuchar la palabra básica, ¿no? De hierro. Claro, literal, es que esto es muy concepción muy sana de la filosofía, ¿no? Como que está el saber irracional que tenemos la necesidad de traducir. Yeah. Y entonces, si el otro no ha entendido la experiencia originaria de la que viene, que es el hierro, pues va a oír la palabra hierro. Hostia, qué guapo. Pero, claro. coño, lo que hace es invocar el nombre del hierro. Ya. En plan, y entonces lo aprieta como si fuera una especie de hierro imaginario. En plan, y lo está agarrando. Y el punto es que vas... Bueno, es que no... ¿Tú qué sabes? Es que... Pues yo sé que al final de la novela esta... Sí. Acaba la primera jornada de la narración de la historia de Cote, tal, no sé qué, se van a dormir y está Cronista en su cama porque atranca la puerta con un armario porque no se fía de la mitad de la cuadrilla de la posada, a pesar de que la han tratado súper bien y tal. Atranca la puerta, se va a dormir, de repente abre los ojos y está Bast sentado en su cama con la puerta trancada y le dice, pero tú cómo coño has entrado, y dice, cállate la puta boca, y empieza Por la ventana. empieza a decirle un montón de exigencias, de que tiene que no hacerle preguntas por las cosas oscuras del pasado de Cote. Tiene que centrarse en las cosas buenas, que no le mencione la música, que no le mencione la simpatía. Empieza como a darle un código de comportamiento para que Cote
mientras va contando su historia, no se deprima, sino que rescate lo mejor. Es que son preciosos, tío. Es maravilloso. Pero amenaza a Cronista, rollo de te voy a sacar las tripas, voy a bailar sobre ellas. Antes quiero volver a... Además es una manía que tienes. Todos los libros acaban con Bast haciendo alguna cosa extraña. En plan, ¿tú no te acuerdas de lo que pasa cuando decía lo de hierro? Que no. literalmente narra cómo a Bast le salen pezuñas de los Sí. zapatos. Sí. En plan, no es un humano, ni de coña. Pero que está como haciéndose pasar por un humano. Sí. Lee el texto, es que está en el texto, no es porque me haya leído otro No, libro. sí. En plan, literalmente no es humano, es un fata. Es un hada. Fata. Hada. Es un hada, en plan, a ver, lo que pasa es que las hadas no son las hadas de los cuentos tradicionales. Bueno, en verdad sí, un poco, pero de los cuentos chungos. Ya. En plan, las fatas son muy interesantes en este mundo. O sea que hay un hada que está aprendiendo de Cote. Cote, por ejemplo, a mí no me queda claro qué es lo que es. ¿Un humano? Un humano. Claro. Vale. Bueno, no sé, igual. Es un humano pelirrojo. Es cierto que son raros, ¿eh? No, pero- En plan, esa gente vería que... Pero yo siempre pensaba que igual era pelirrojo porque tenía como algo dentro de él, ¿sabes? Que- Los de Naruto tienen el pelo rojo algunos. Ah, vale. Pero es algo como de su etnia o como se diga. Sí. ¿no? Y le Vale. se supone que tiene el pelo rojo o tal. Vale. Simplemente es un humano muy espabilado, ¿no? Muy inteligente, Es un genio, en plan, es como el Aristóteles de nuestro mundo. En Vale. plan, que es un genio de una... Lo que pasa es que en este mundo los genios pueden convocar el viento y el hierro para hacer locuras. Vale. Pero, por ejemplo, en la novela tampoco dejan... Eso, o sea, mola mucho, pero creo que está dentro de este tipo de narraciones, rollo Dark Soul, ¿no? En la que nunca te acaban de explicar de pe a pa, ¿sabes? Como de inicio a fin, de manera organizada, esquemática, sistemática, cómo funciona la magia, qué tipos de magia hay, cuáles son los límites de la magia. Sí que te lo explican la simpatía. Que está guay que lo hagan así, ¿sabes? No una crítica, pero igualmente tampoco me queda claro qué es lo que hace Quoth exactamente para que sea la figura mitológica que parece que es, ¿sabes? Porque por lo que están narrando, sí, mola mucho, pero todavía no ha llegado a hacer ninguna locura, ¿sabes? Hasta el punto de que sea una figura eso, De momento, narraciones de momento, lo único que ha épicas. hecho ha sido en plan, conseguir entrar en la universidad 4 años antes de poder ser admitido y mientras le pagan, no sangrar y vencer a un dragón. Me parece que ya ha hecho algunas cosas, ¿eh? Sí. También yo diría que en el segundo libro es cuando se cuentan más, donde ya empiezas con el mito heroico, en plan, porque ya empieza a hacer locuras, en plan, ya empieza a hacer cosas que le pueden dar una historia. Ya. Pero el primero es como una novela muy de eso, de presentación. En plan, que es una locura que esto es la presentación. Es que esa es la movida. En plan, pero esto es una presentación, solamente estás viendo las cosas más principales, pero sí, bueno, también lo del arcano, también se habla de cómo se consigue el nombre del arcano. ¿Cómo? ¿El nombre del arcano? El nombre el que le llaman Quoth el arcano, Ajá. Sí. como el arcanista. Ujú. No sé, que realmente es eso, que es un relare, que es una figura bastante pobre. En plan, hay miles de alumnos que podría... Bueno, miles no, pero hay unos cuantos. En plan, ahora mismo no es alguien destacable, simplemente el punto es que el chaval tiene 15 años. Ya, claro. En plan, no, es un nuevo Lodin. Total. Y es, en plan, claro, pero bueno, que eso me parece interesante, que no lo hemos destacado, bueno, no lo hemos profundizado. ¿Qué es eso? Que Cronista está ahí porque Bast lo ha enviado. Es verdad. Porque dice que él estaba mandando como mensaje hacia allí. ¿Cuál Mensajes en una fue? botella. Claro, ¿cuál fue el que pilló Cronista? Básicamente, se emborrachó con unos caravaneros. Bast, ¿no? Sí, bueno, se emborrachó. Fingió que se emborrachaba con unos caravaneros y les dio a entender que aquí estaba Quoth a personas que podían entrar en contacto con Cronista. Ya. Y no era que viniese alguien, era que viniese Cronista. Todo es un plan de Bast para conseguir que Quoth se desdeprima. Porque Quoth tiene una depresión de cojones y Bast sufre muchísimo viendo a su maestro así. Ya. Este es además súper tierno, porque Es la hostia, tío. está en decadencia. De hecho, hay una frase que yo tengo subrayada, que es que el tío Quoth estaba silbando, no, Cote estaba silbando, pero si se hubiese dado cuenta de que estaba silbando habría parado. En plan, hasta ese punto está divorciado con la música, que es como que es su esencia. En plan, antes que cualquier otra cosa, antes que mago, antes que tal, antes que artificiero, es músico. Eso es lo que le es esencial y ya no quiere ni tatarear. Es una figura que transmite una desolación en cada una de las páginas. Sí. Y va simplemente es eso, ve a su maestro. Y a mí lo que me fliparía es saber, en plan, me encantaría saber qué cojones hace un fata. En plan, que es literalmente como, en plan, es un puto gnomo. En plan, son figuras mágicas que viven más allá del arco iris en bosques, en plan, subreales. Y ese señor ha dicho, bueno, pues yo me voy con este chaval. En plan, que es eso, que además parece un señor muy mayor, pero tiene 25 tacos, que no sé qué edad tienes para ser maestro de nadie. De hecho, es más joven que nosotros. Sí. Literalmente, y parece un viejo.
Y también me sorprende que Quoth haya aceptado como aprendiz a Bast. Porque Sí. Quoth en su depresión y en su soledad, ¿sabes? Algo tiene que haber ahí que justifique esa relación de aprendizaje, de Sí, porque me maestro, parece de mentor, ¿no? que el tío quiere dejarse morir. En plan, reacciona con agresividad a los intentos de Bast por animarlo. Mm. Y sí, esa última escena es maravillosa porque además es... Hago un poco de spoiler del de Bast. Dale, quien Es no quiera precioso. escuchar spoiler, que se tape los oídos. Es que para mí el libro en general no me gustó mucho, pero tiene una idea que es muy No chula. es un spoiler del segundo libro, de No, El temor de un nada. hombre sabio, es de... Está hecho sendero entre deseos. En plan, simplemente es por una característica de los Fata que me parece muy interesante. ¿Te suenan esos cuentos en los que un ser mágico establece acuerdos y favores? En plan, como tú me das esto y yo te doy esto. Y esos seres mágicos, aunque sean truculentos y intenten como engañar y ser honestos a la letra, pero no al espíritu del contrato. Ya. Eso hacen los Fata. Y en plan, y me parece maravilloso como como colonista no hace acuerdos. Es su posesión. En plan, no va a entrar en debates. O haces lo que digo o te mato. En plan, porque está tan desesperado que no va a seguir esa lógica de los contratos. Ya. En plan, como no va a pedirle un favor. En plan, es de no tengo más oportunidades. Vamos a hacerlo así. Wow. Es increíble, es increíble. Es que me parece magistral como escritor, quiero decir, de Patrick Rothfuss, que te cuenta una historia que es redonda y luego al final, en el último capítulo o en los dos últimos capítulos, te cambie la justificación de por qué está ocurriendo la historia, porque tú al principio piensas que es cronista quien está yendo allí porque está en su empresa de recoger relatos grandes del mundo, tal, no sé qué, y de repente te dan una explicación de que no, es Bast quien ha manipulado en cierto sentido al cronista para que vaya allí, te cambian completamente el sentido de la obra y lo que hacen es mejorártelo. ¿Sabes? Como que, no sé, es como que va añadiendo capas continuamente, capas que no hacen nada más que mejorar la historia, ¿sabes? Y no sé cómo cojones lo hace. Es que está muy bien escrito. No sé, tío. Porque, digo yo, o sea, si, me lo planteo yo como si yo fuese escritor. Digo, vale, buah, se me ocurre una idea guapísima, tal, ahora voy a rebajarla un poco, voy a hacerle homeopatía para que luego, conforme vaya avanzando las páginas, pues le añado esta capa y el lector dice, ¡buah, qué guay! Entonces tendría una idea chula que haga un poco menos chula para luego pegarle como ese upgrade, ¿sabes? Y que mole. Pero es que la historia rebajada menos chula del Nombre del Viento ya está muy guay, ¿sabes? No sé, es como que el núcleo está muy chulo, añade una capa que hace que esté todavía más guay, otra que todavía más, como un crescendo continuo, tío. Y el punto de qué es eso, de hasta qué punto podemos fiarnos de Quoth como narrador. Que yo creo que es un narrador bastante honesto. En plan, y se da a entender que el tío quiere contar su historia y sin grises. En plan, quita las partes aburridas, no las malas. Sí. Pero esta es la historia de Quoth. En plan, como que realmente... ¿Cómo verán el resto de personajes a este señor? Yeah. En plan, creo que cambiaría, no creo que sería, ¿no? Porque la estructura de la novela es esta, pero me parecería muy interesante ver el reverso de la historia. En plan, creo que eso no se dará. Y se ve, en plan, se ven cositas, como que ahora parece que el cronista está coaccionado para que Quoth cuente la historia de una manera o de otra. Que ya esto va a coaccionar a Quoth, que nadie coacciona a este personaje, ¿no? Pero es interesante. Es que el elemento quejotesco este de que es una historia que está dentro de un sitio y que debemos cuestionar la validez del narrador para entender hacia dónde va este. Porque, y si todos estos personajes que parece que orbitan alrededor como si fuese el Sol y el resto planetas, en el fondo simplemente es así porque es la historia de Quoth y no porque realmente orbiten alrededor de él porque él sea un personaje tan importante. Sí, ese es un punto que a mí me gustaría mucho resolver. Porque el único inconveniente que tengo yo con la novela es un poco eso, ¿sabes? Puedo entenderlo. Quiero decir, a mí la novela me parece, es un poco, no diré misógina, pero no me gusta cómo trata a la figura de la mujer en general. Y puede que sea justamente por esto, porque está contada desde el prisma de un adolescente. Y claro, un adolescente pues trata a la mujer pues como la trata, en plan, a las muchachas que le gustan, pues le llaman la atención porque le gustan. Entonces solamente habla, pues, y entonces el viento apretó su camisa y se le contorneó el pecho, era hermosa, no sé. Si no fuera poeta, solamente diría las tetas, las tetas. Claro, las mamelungas. Es como... Siempre hay ese tipo de recurrencia hacia la sexualidad cuando hablo de un personaje femenino. Y a mí, pues, como lector, pues yo qué sé, no termina de gustarme, pero es verdad que puede que sea el prisma de un adolescente. Entonces me gustaría saber hasta qué punto Quoth está, no sé, distorsionando, entre comillas, la historia y eso sería muy interesante. O realmente es que Patrick, el escritor, pues considera que, no sé,
Que lo único... No lo creo, tío. En plan, se destacan muchísimas aspectos más allá del atractivo de las mujeres. Sí, sí, En plan, sí. es cierto que se nota mucho que es heterosexual. Y... Exacto. O sea, que tampoco es que sea algo malo, pero yo qué sé, tío. Y termino, y lo menciono rápido y ya pasamos a otra cosa. Pero hemos mencionado a Auri, Dena y Debbie. Auri, o sea, quiero decir, como este cliché de cómo tratar desde la perspectiva heterosexual, que tampoco no quiero dar mucho la tabarra con esto, pero a la mujer. O sea, Auri es una mujer loca que tiene que tratar con mucho cuidado porque es una fuerza de la naturaleza, que Es salvaje. se espanta, es salvaje, tal. Eso siempre se ha asociado a la mujer con eso, por el tema de la menstruación, está conectada con la luna, la mujer está en Venus, el hombre en Marte, no sabemos tal, no tenemos acceso. Condena, igual, siempre está como... Nunca la puede pillar este ideal, ideal inalcanzable. De hecho, cuando empieza a hablar de Dena, dice, era como un ciervo. Yo simplemente tenía que quedarme quieto y esperar que ella se acercase, porque si yo me movía, ella salía huyendo, tal. Y, o sea, que mola, me parece una cosa bonita, pero es muy platónico, ¿sabes? Es una perspectiva muy idealista, muy idealizada de la mujer. Y ya digo que ya está, cada persona escribe como escribe y entiende el mundo como lo entiende, pero a mí me contrasta mucho con cómo cuenta el resto de cosas, que lo cuenta de una manera súper cruda, ¿sabes? Y esto en concreto a la mujer no termina de darle esa profundidad a mi No estoy de juicio. acuerdo porque yo creo que es una novela muy idealista en el fondo. Y la forma en la Sí. que tiene de hablar de las cosas, de la música, de la simpatía, en plan, tiene muchísimas cosas en las que no es crudo y que sí que muestra esta faceta más lírica, más poética. Y no creo que haya esa. No creo que haya ese tratamiento. En plan, sí que es cierto que menciona que todas las mujeres son atractivas, sistemáticamente. No hay ninguna mujer fea. Sí. Pero creo que se puede atribuir al rollo del adolescente pajillero y el resto de la conversación la tendremos cuando leas el segundo libro y me des la razón. Porque eso es mentira y una difamación. Vale, vale. En plan, pero con... Es que es eso, pero los personajes tienen... En plan, quiero decir... Porque podemos decir, hostia, es que los personajes femeninos no tienen esa profundidad, pero es que el resto de personajes tampoco. En plan, como no se sabe realmente de las historias de los personajes y se va... Y no porque no tengan profundidad, porque se intuye, pero la hay. Y para nada creo que se reduzcan los personajes en ese aspecto. Pero para nada. No es que se reduzcan, no, en absoluto. Pero leyéndolo sí que era una cosa que me llamaba la atención, ¿sabes? Y había veces que decía, ¿sabes? Los únicos momentos de la novela en los que decía, joder, macho. ¿Sabes? Yo en mi cabeza, joder, macho. Era cuando aparecía una mujer, ¿sabes? Pero bueno, sin Sí, más, pero ¿sabes? no sé, por ejemplo, hasta la caramillera esta que tiene esta en el Sí. de Leorio. En Sí, plan la que música. se dice que sí, ay, qué guapa es, qué bien toca, no sé qué. Y inmediatamente después se muestra que también tiene un puñado de carácter y que es capaz de partirle la cara a Total, alguien. total, En plan, sí, como sí. que pasan 3 o 4 páginas. Y por esas cosas yo creo que no simplemente es parte de ese romanticismo juvenil que tiene que impregna toda la novela. Sí, me cuadra, 100%. Pero bueno, cuando leas el segundo libro y sigues opinando lo mismo, podremos hablar de ello. Es que de momento no me quiero callar, porque es que en el segundo libro se desarrollan muchos personajes y da mucho gusto. Genial. Son muy, muy interesantes. Pues ¿cómo vamos? Yo qué sé, también me gustaría, en plan, a mí todo el rollo de Leolio me parece precioso. Sí. En plan, todas las partes dedicadas a ese, como un local ahí donde que es como un culmen de la música, que es como la universidad de la música, en cierto sentido, que en plan, hay gente que son los nobles de allí, que son los que tienen el caramillo, porque no te vale con ser noble, simplemente tienes que tener algo más. Luego la figura del conde Trepe, que a mí me fascina, me parece maravillosa. En plan, es un personaje que siempre me hace reír. Bueno, sí, en plan, la figura que le está buscando un mecenas. Pero te refieres al noble este que está allí como dándole dinero a los músicos. Sí, justamente. Y que siempre toca canciones que son así como chascarrillos y que Canciones chorras, sí. no toca bien, pero todo el mundo le tiene mucho cariño porque realmente están allí en gran parte porque él da dinero para... Y que paga para tocar y tal, porque se la pela. En plan, el tío está ahí porque le gusta la música. Es que Es la hostia. Las conversaciones que tiene con Quoth molan mucho. Son muy interesantes. Luego, no sé, los profesores, tío, ¿alguno que te llama la atención? Bueno, Aparte de Lodin, digo, porque Lodin... Es que Gem da mucha pereza, tío. Da mucha pereza, porque es un señor resentido. En plan, que yo conocí... Bueno, en verdad esto es realista, pero yo conocí un puñado de catedráticos así. En plan, pero señores de 50 años con una autoestima demasiado elevada que tratan a la gente como una mierda. Es como una... Y que realmente es porque le hace la cruz desde el principio. O sea, ve a Quoth, ve que es un muchacho espabilado que está haciendo el examen de admisión tal, y desde el primer momento le hace ya una pregunta súper enrevesada para que falle. También se ve que se lo hace a todos, ¿eh? Porque es un cabrón. Es verdad, sí. En plan, no sé, como que le pilla manía cuando ve que es arrogante. Ahí es cuando le toca las pelotas.
Pero luego, no sé, igual sí que son un poco homogéneos. Bueno, no sé, luego como que tienen su rollo, ¿no? Como que Kilvin es como un tío así como un oso, muy recio. Exadal, en plan, cuentan que es como el arquetipo de mago, ¿no? Porque sí que lleva una túnica, siempre está muy, en plan, es como muy ¿cómo decirlo? Como muy detallista con la ropa, con el estilo, es muy teatral. En plan, como que cada uno tiene su personalidad, en plan, sin que lleguen nunca como a ser personajes como muy significativos. Simplemente están bien decorados, menos el Odín. Ya, Elodin es la hostia. Es que el Odín yo creo que daría para un podcast el solo, el Odín, ¿eh? Porque es que es la figura del mentor corrompida hasta la médula. Sí. Y a mí, y ya es la segunda vez que menciono a Sanderson y no voy a cortarme un poco, pero tío, me parece que hay un arquetipo ahí que se ve también en Sagat. O sea, yo estaba leyendo a Elodin y me recordaba a Sagat. Ah, pero pues sí, por la omnisciencia, ¿no? Sí, por la omnisciencia, por esta especie como de como de asimilación de la realidad que va más allá de todo lo comprensible y tal, a través del humor, ¿sabes? Como que es una persona que está comprendiendo los misterios más profundos del universo y que aquí en su cuerpo físico, donde tú puedas entrar en contacto con él, lo único que tiene que decirte son coñas, ¿sabes? Sí. Es como esa especie de bufón sabio que sabes que está en otra dimensión y que no tiene acceso a ella. Y que sí que está loco, no, porque está loco. Sí. En plan, Ya. ¿Está loco? ¿A qué te refieres con eso? que vale, hay parte que es un señor sabio, pero aparte está como una regadera. En plan, las ocurrencias que tiene, las salidas que tiene, en plan, todo el... Es que, insisto, segundo libro. En plan, me da mucha pena porque luego, en plan, como que tonterías, como que, por ejemplo, Quoth en buena parte del libro es simplemente él viajando por un sitio y descubre una lengua. Y le dice, pues he estado allí, y el tío le responde hablándole en esa lengua. ¿El tío quién? El Odín. Le responde hablándole en la lengua que el tío lleva aprendiendo medio libro. Como él ya ha estado allí. En plan, él ya ha estado en todos los sitios donde tú has estado, sabe ya todas las cosas y simplemente vuelves a él. El tío sigue en el mismo sitio, que el Odín tiene 23 años o 24 años, que es extremadamente joven, no es un señor mayor con la barba, tal. En plan, y llegas y le dices, pues he hecho esto, como queriendo sorprenderlo, y el tío dice, no, sí, yo estuve ahí hace 10 años. Y el punto de que hasta qué punto suena como una tergiversación, bueno, una tergiversación no es la palabra, una reinterpretación del arquetipo del mentor. Como que el héroe en la fantasía clásica siempre encuentra una persona que es una persona excelente en el ámbito que quiere aprender, llámalo magia, llámalo lo que quieras, y de alguna manera esta persona es sabia, es prudente, es una guía moral, le enseña el camino, muere para dejar el hueco en el que el héroe triunfa. Y aquí te encuentras un tío que sí, que ha hecho todas esas cosas, pero no te lo va a decir, porque el tío está demasiado preocupado por si ha oído un ruido raro en el fondo de la sala y tiene que estar... A mí me recuerda mucho a una profesora mía que estuvo 15 minutos en una clase persiguiendo una mosca. Porque totalmente. se puso súper obtusa y estaba persiguiendo la mosca y estuvo buena parte de la clase hablando de la mosca. Una mosca desbarató toda su clase. A Elodin le podría pasar eso. Totalmente. Y el rollo de que cuando le haces su... En plan, es que casi hemos empezado el podcast con esto, ¿no? Que dice lo de la prueba de esta es salta por el tejado y el tío dice, va, solo tengo que demostrar mi fe. Se rompe todos los huesos. Claro, el proceso mental de Quoth de, bueno, estoy con Elodin, no me puede pasar nada, porque este hombre literalmente es el mayor mago que conozco, me puede proteger, me va a proteger, y para nada. En plan, no está para esas cosas, Elodin. ¿Invoca el nombre del viento ahí? ¿Quién? Elodin, para mitigar el golpe. No. Es que es eso, es que podría hacerlo. Sí. Que Pero podría hacerlo. Como que no, Que no se tercia. Que no lo quiere hacer. Y además, la frase esta que en verdad me parece brillante: de has demostrado ser tan imprudente y estúpido que no te dejarían usar una vela en mi presencia. Pero te voy a enseñar una de las artes más esotéricas y peligrosas que hay. Y tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Sí, en verdad, sí. En plan, que a veces tomó una buena decisión. En plan, ahí Sí, lo hace bien. Un reloj roto da la hora 2 veces al día, ¿no? Yo creo que ya los personajes, no sé, Manet me gusta, en plan que igual queda como por debajo de William y Simon por esto, pero que me hace mucha gracia esa escena en la que se lo llevan a tomar unas copas y de repente se nota que el tío es más viejo, tiene más experiencia y liga con la muchacha con mucha facilidad. y se pone a bailar y todo, que es lo contrario de lo que te esperarías de él. En plan, es que es eso, hasta los personajes secundarios de los secundarios tienen sus pequeñas escenas en las que destacan y son mágicas. Total. A mí me llamó mucho la atención, porque es lo que mencionaba, Manet tiene 30 y tantos años, creo, ¿no? O 40 sí. incluso. No sé cuántos, pero por ahí. Y como los alumnos de la universidad, del Arcano, son desde
no sé, 18. 18, Tengo 18. hasta gente de 25, 30, gente mucho más mayor, gente que está allí y realmente no tiene ningún interés en graduarse porque están allí cómodos, ¿sabes? Una especie de enfrentamiento a la educación muy curioso, ¿sabes? Sí. Como gente de muchas edades allí aprendiendo. Se va a entender que duran, en plan, yo creo que eché cuentas porque en un momento dicen se suele estar X tiempo de Elir, X tiempo de Relar y X tiempo de Elce. Y creo que son 7-8 años, en plan, Ya. es un tiempo considerable y entonces te dan el florín y todo esto y ya Sí, eres un pero organista de pro. es verdad que Manet ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Se la pela, y es Era Elir, en el plan, se segundo. la pela. El IR es el primero, ¿no? Sí. El primer grado. Ya. Sí, no pasa. Pero sí cae un poco en segundo plano. Bueno, en tercer plano, digamos. Pero bueno, mola mucho. Es chulísimo. Luego, en plan, hay cosas que me han quedado por mencionar. Me parece muy chulo el concepto del Dracus. Ya. En plan, como esa... Es que es eso, desmitologización del concepto del dragón, que es simplemente un herbívoro. Encima es herbívoro, es que esa es la gracia, que es un puto herbívoro que tiene dientes de paleta, de estos que sirven para triturar y que se alimenta a base de árboles. Y el principal enemigo, en plan, la más grande amenaza que enfrenta el Quoth en toda su historia es literalmente un dragón adicto a la cocaína. En plan, es un dragón puesto hasta las trancas, que se vuelve terriblemente peligroso, pero que en su estado natural es un herbívoro que se alimenta de árboles. Ya. O sea, la historia... Yo siempre tengo en mente que igual está escuchando a alguien esto, ¿sabes? Esto grabamos y alguien que no ha leído el libro o que no recuerda. Entonces, dice que es adicto a la cocaína porque es un lagarto gigante de 5 toneladas, dicen, que va por ahí por el bosque echando fuego, tal. Un dragón, digamos. Pero que el herbívoro se alimenta de árboles que arrancan los troncos, literal. Y da la casualidad de que en ese bosque, en una parcela en la que pues, el dragón pasó un día, había un cultivo de unos árboles cuya resina pues, sirve para sintetizar una droga de este mundo. Una droga como eufórica, tal. Entonces, un buen día, el dragón este estaba ahí tan tranquilo, se comió uno de estos árboles y se volvió adicto a la droga esta. Entonces empezó sistemáticamente a empezar a consumir esos árboles porque estaba enganchado. Y entonces llega un momento de la historia en el que pues sí, se engancha todavía más, ¿no? Literalmente, el único problema es que está adicto. En plan, es como si no lo habrían dejado estar. En plan, de hecho, es una pena, ¿no? Porque parece que es un ser como en plan, en peligro de extinción y todo. Sí. Pero además, como describen la biología de ese bicho, que me hace mucha gracia cuando Dena le dice, hombre, come madera, como me parece normal que escupa fuego. Pero que se ve que tiene un puñado de estómagos que interaccionan y producen sustancias químicas que mezclan, se mezcla el oxígeno y de esa manera se produce el fuego, en plan, y que luego lo usa para sus ritos reproductivos porque tienen que estar como llenos de fuego para que sean atractivos para las hembras y de ahí esa afiliación entre el fuego y el dragón. Luego que si toda esta idea de los dragones que están como prácticamente una armadura porque sus escamas están duras como esto, pues porque aprovecha el hierro y los minerales que están presentes en la vegetación de la que se alimenta. Claro, y como vive tantos años y come tanto, poco a poco se van acumulando las escamas. O sea que un dragón joven realmente no tiene hierro en la escama, no tiene tanto hierro. Y conforme va endureciendo, o sea, va creciendo, se le va endureciendo el caparazón, tal. Es muy orgánico, como lo describe, muy anatómico, biológico, sí. Y este punto de la pobreza, cuando entierran al dragón y lo que piensa es, hijos de puta, lo que habría ganado vendiendo las escamas. Claro. hasta ese punto tan concreto. Total. Toda la narración además te tardean porque yo creo que es el otro paso adelante en la historia, porque está Scarpi y eso, el resto es simplemente paja, en plan, paja entre comillas, es paja muy interesante, pero al final son lo que le va pasando a él en la vida mientras va, que no está al margen de su misión, y ahí está su misión y inmediatamente va corriendo para allá, deja la universidad, se compra un caballo, pide un préstamo de 20 talentos, que es una cosa que él sabe que no va a poder pagar nunca y se la pela, en plan, y va a tope hasta allí y además se encuentra con Dena. Ya. Que yo ahí desconfié muchísimo, porque digo, es demasiada casualidad que se entere de que hay fuego azul, que es uno de los síntomas de que han pasado por ahí los Chandrian, tal, y que había una matanza, va a tomar por culo a 100 kilómetros a caballo como un loco, y justo se encuentra a Dena en una posada que es la única superviviente de esta matanza de los Chandrian. Y yo ahí dije, esta cabrona tiene que ver con los Chandrian, está ocultándole algo a Quoth, esto es demasiada casualidad, pero no, creo que es simplemente licencia narrativa. No es casualidad. No es casualidad. Mi teoría es que no es casualidad. Yeah. No, yo no lo sé, ¿eh? No, pero mi teoría es que su mecenas, porque se habla de ese su mecenas, tiene que ser uno de los Chandrian. Es la única explicación razonable, si no porque sale vivo. En plan, ¿qué pasa? En plan, el único momento en el que los Chandrian han dejado a alguien vivo es porque estaban viniendo los Sice, los cantantes o los Amir. En plan, y se van corriendo y dejan a un niño de 10 años. En plan, estás tú que van a dejar a una persona que puede sobrevivir y tal. Claro, que realmente... Y que Dena no dice nada. En plan, yo es que creo que está coaccionada o repelida. Yeah. Sí, y es que me estuve fijando y ocurre varias veces que Quoth le hace preguntas de, oye, pero ¿y entonces qué pasó? No sé qué. Y Dena le cambia de tema, ¿sabes?
O sea, como que yo creo que sí, que está coaccionado. Y toda la gente que sabe algo de los Chandrian no dice nada porque está aterrada. Nadie dice nada. Y acabo de caer en que tanto Quoth como Dena, que sepamos, son los únicos supervivientes que han dejado los Chandrian en una matanza. Sí, nada casualidad. La casualidad. Nada casualidad. Y no lo hablan de ello. Nunca... Es eso, en plan, me parece trágico de cojones el punto de que en ningún momento Quoth habla a nadie nada de su pasado. En plan, es una cosa que es una piedra que tienen adentro. 100% cerrado, tío. Pero una piedra, en plan, porque es eso, que es un personaje muy trágico, que está en sus momentos más heroicos y sus momentos más bellos. No se te puede olvidar que es un huérfano. En plan, que lo ha perdido todo. Toda la gente a la que conocía. Y todas sus posesiones, ¿no? Lo único que tienes como recuerdo es un libro. Yeah. Es lo único. El libro de retórica y lógica. Es su único recuerdo de sus primeros 12 años de vida. Total. Y es que es muy jodida esta historia. En plan, en plan, no es una historia en la que tú leas triste. Es una historia que lees jovial, porque es una historia muy jovial. Pero el fondo es oscuro. Como su puta madre, madre mía. Sí. Qué bueno. Y no se lo come, ¿sabes? No es lo que tú dices. No te da una sensación densa, oscura, ¿no? Es que está hecho de manera magistral, tío. Porque es lo que es y tú sabes que es una cosa súper chunga, pero es muy entretenido. Es eso, no es una novela triste, desolada, en plan deprimente. Es jovial, es gozosa. En plan, se habla del amor, de la música, del conocimiento, del interés. Está llena de vida. Sí. Y está llena de vida. Y yo creo que porque no entiendo cómo puede ser tan buena, le voy a poner 9 sobre 10. Y porque nunca pongo 10. No es coño, pero 9,25. Yo le voy a poner un 10, tío. Yo es que genuinamente creo que en plan, es de las pocas obras de la fantasía que he leído y no tengo ninguna pega que ponerle. Yeah. En plan, no... Es que lo único que le he hecho en falta es que escriba más. Es que es como... Quiero decir, yo no eliminaría nada. En plan, no eliminaría nada del libro, nada me sobra. En plan, es un señor que llena de paja sus libros y se la pela porque sigue siendo interesantísimo. No bajo. En plan, estaba dudando si ponerle un medio, pero creo que un 10, tío. Porque si no le pongo un 10 a esto, ¿a qué se lo voy a poner? Claro. Y luego, me gusta, escena y personaje favorito. Ya. Pues mira, te voy a decir, o sea, mucho, o sea, Es que hay muchas me ha escenas gustado buenas y mucho. muchos Pero a personajes mí, una cosa que me sorprendió mucho y me encantó, y creo que no es tanto tarea del escritor, de Patrick, como de los traductores, es cuando se encuentran a un campesino en el campo, valga la redundancia, y les hablan asturiano, tío. ¡Es en buenísimo! gallego. ¡Esa escena es genial! Y Quoth, cuando pilla que está hablando en un dialecto tal, empieza también a hablarle en gallego, o no sé, sí, en asturiano, y claro, él dice, vale, pensaba que era uno de esos de la ciudad, no sé qué, tal. Y empiezan poco a poco a sacarle información y pasan una noche, una cena con el señor este, que es la hostia, tío. A mí me dejó loquísimo. Pero de detallitos, en plan, como le dice, pero tú matas al cerdo delante de los otros y dice, sí, para que aprendan, que los gorrinos otra cosa no, pero tienen mal corazón. Sí. Es que esa escena me pareció mágica. Es que ese labriego, ese pastor perdido en el campo tiene más carisma que los personajes de todas las novelas que hemos leído. Yo creo que ese labriego es más interesante que Dos Flores. Sí. Y como al final incluso el propio Quoth, creo que es, o Dena, no sé, uno de los dos, fuerzan un poco la situación para que el tío se vaya y el tío como que reacciona, o sea, estaban súper de buena onda tal y de repente le dice un comentario, no recuerdo cuál era, que no le gusta y dice, bueno, pues yo me voy yendo, ya, che, se hace tarde, no sé qué, que recoge las cosas y se va sin despedirse y tal, ¿sabes? Como que ni siquiera acaban en buenos términos con él. Como, no sé, si no vamos a volver a verlo. Claro, es súper interesado, pero al mismo tiempo muy entrañable, muy, no sé, tío, muy lleno de matices. Yo es que creo que diría el odio y el momento de tirarse por las labios. Es que eso es de oro. Porque literal, acaba el capítulo que le dice Elodín, salta, se revienta contra el suelo cayendo de un sexto piso, baja Elodín y le dice, pero tú eres gilipollas. Es que lo tienes todo, la mística del héroe, la emoción, el estar dispuesto a sacrificarte para conseguir un objetivo, la confianza en el maestro y luego la hostia, la desconfianza, el miedo, el comentario de no te dejaría ni tocar un tambor en mi presencia. Es genial. Acaba el capítulo y empieza el siguiente capítulo inmediatamente después y dice, efectivamente tuve que aprender artificería con Kilvin porque era imposible ser alumno de... Y luego se convierte en el pupilo de Elodin. Sí. Que esto... Elodin sigue sin hacerle caso. Durante las primeras 10 páginas se apela. Pero también, por no decir Elodin, porque me parece muy obvio que es un personaje muy carismático, los padres. Yeah. Los padres en plan, en todas esas escenas en las que simplemente se están metiéndose pullas y haciéndose proposiciones sexuales. Es precioso.
Ah, ya. En plan, hay ese Mola momento mucho además eso, sí. en el que la última vez en la que ve a sus padres y dice, yo me gusta recordarlos así. En plan, no me gustaría que hubiesen estado haciendo la cena, quería que estuviesen abrazados. Ya. Eso me rompe, tío. Me parece hermoso. Es la hostia, tío. Bueno, ¿te parece que lo dejamos por aquí? Vamos a tener que dejarlo, ¿no? Es que esto es muy bonito. Que Llevamos 2 horas, tío. Es más largo que todos los 2 programas que hemos hecho antes. Es que es muy bueno, tío. Me da pena, porque este es de estos libros que pues luego vamos a leer un libro normal que nos va a dar para media hora y vamos a decir, pues bueno, pues ya está, lo hemos dejado aquí, ¿no? Ya. Porque además yo creo que es que hemos hablado de esto, pero podríamos haber seguido una hora más, tío. Si Sí. nos dejamos Sí. si nos pusiéramos a buscarle miga. Ya está, a ver si. En plan, la próxima semana no, pero igual más adelante leemos el segundo. Sí. Porque es que esto es. Y el libro increíble. este de Auri que me has dicho, yo me lo quiero leer 100%, ¿eh? No, si quieres lo cogemos, a mí eso me. Sí, me va bien. miramos a ver lo he leído. si se puede leer entre el primero y el segundo, o por tema de Se puede, cronología. da igual, de hecho creo que es totalmente independiente. Bueno, pues, En plan, de hecho, el de Bass, por ejemplo, te lo puedes leer incluso sin leerte el nombre del viento. ya. En plan, son como historias autoconclusivas. Pues sí, le vamos echando un ojo. Pues bueno, Hasta aquí el capítulo de hoy. ya está. Aquí terminamos el tercer capítulo de La virtud y la fantasía. I even had a pal. He beat her with a belt once 'cause she cried.